Tampoco las amenazas nos harán replantear a millones de catalanes que piden de forma pacífica y convivencial una urna donde poder expresar, como decía, si quieren o no que Cataluña sea un Estado independiente. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Esta tarde se ha puesto en marcha el llamado Pacto por el Referéndum Independentista en Barcelona. Y la conclusión es clara, van a celebrar la consulta separatista sí o sí. Eso sí, pretenden adornarlo con una capa de diálogo con los partidos políticos, con el gobierno y con las instituciones europeas. El gobierno hoy ha sido claro y ha sentenciado que no se va a celebrar y que el Ejecutivo va a usar todo el poder que le da la Constitución para frenar esta consulta. La primera obligación de este gobierno y de cualquier gobierno, nacional, autonómico, municipal, es garantizarle a los ciudadanos que las leyes se cumplen, que las reglas de juego se respetan por parte de todos y que quien las incumple tiene la respuesta que el Estado de Derecho y la justicia establece para cada caso. Estas declaraciones de Rafael Català u otras vertidas por Mariano Rajoy o la vicepresidenta, que han sido en la misma línea, han hecho que los separatistas hayan puesto en marcha una campaña del miedo, digamos así. Medios catalanes titulaban cosas tales como que el gobierno va a utilizar su poder coercitivo para impedir el referéndum. Otro titular, que el Ejecutivo va a usar a los Mossos para impedir que se abran los colegios electorales, o incluso que el Gobierno prevé intervenir la Consejería de Educación catalana para evitar la organización de dicha consulta separatista. Desde luego que el Gobierno de Rajoy podría hacerlo, con toda la ley a su favor, pero no nos engañemos, probablemente no lo vaya a hacer. Ya se celebró una consulta similar, parecida, de este tipo en noviembre del 14 y probablemente se organice un referéndum parecido este año, en mayo o en septiembre, habrá que ver la fecha. Pero el objetivo lo han conseguido los separatistas. La democracia no se puede precintar, decía hoy Carles Puigdemont en Twitter, ni dejaremos que se precinte, tal y como recogía el Twitter del presidente catalán. Todo esto el día en el que un diputado de Junts pel Sí, el cantante Lluís Llach, calificaba como un cáncer al Estado español y a sus ciudadanos los definía como señoritos, hidalgos y funcionarios. Vamos contra un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer y que ha interpretado y reinterpretado la historia falsamente de arriba abajo. Lo escucharán, ¿eh? Señoritos, hidalgos y funcionarios, así calificaba a los españoles. Ahora lo veremos. También abordaremos un nuevo caso de puertas giratorias. Esta vez el agraciado ha sido el exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, con un puesto de vocal en Red Eléctrica. Sustituye a Agustín de Conde, quien es ahora secretario de Estado de Defensa. El nuevo miembro del Consejo de Administración de Red Eléctrica va a cobrar 175.000 euros anuales. Fernández de Mesa es funcionario del Estado y ha ocupado muchos cargos en la política. Con este nuevo nombramiento se abre el debate sobre las llamadas puertas giratorias, es decir, los casos en los que los políticos aterrizan en empresas u organismos públicos o privados con la sospecha de haber llegado hasta ahí como contraprestación por algún favor prestado. Es el caso de Fernández de Mesa. Enseguida lo debatiremos con Luis Miguel Montero, autor del libro El Club de las Puertas Giratorias. Y ojo, que quien parece con más fuerzas que nunca, con energía renovada, es Pedro Sánchez. Vean el recibimiento que le espera este fin de semana en Zaragoza. Como si de una estrella de Operación Triunfo se tratase, así será recibido este sábado en la capital maña, justo el día en el que ha hecho público su decálogo para el Partido Socialista. 10 puntos, en los que incluye liderazgos compartidos, un PSOE plural, diverso, de izquierdas, laico, coherente, creíble. Vamos, nada nuevo en lo que se refiere a Pedro Sánchez. ¿Comulgará Martu Garrote, una de nuestras invitadas esta noche, con este decálogo de Pedro Sánchez? Enseguida se lo presentaremos. Sonríe, pero no sabemos qué piensa, ahora lo veremos. Y nos iremos hasta Estados Unidos, porque la presión contra el presidente americano es brutal y él sigue firme en sus decisiones y en el cumplimiento de sus promesas electorales. Si hoy conocíamos que casi un centenar de diplomáticos de
su país se han manifestado en su contra, se han levantado contra Trump y su política migratoria. También se hacía pública una encuesta de Reuters, esta agencia de noticias, en las que se refleja que hay más americanos favorables a sus primeras medidas en política de inmigración que detractores. Pero de eso nadie habla en España. Nosotros sí lo haremos, de esto y de todo lo demás que nos llega de Estados Unidos. Por cierto, que haya nombrado a quien va a ocupar la vacante que tenía el todopoderoso Tribunal Supremo en Estados Unidos. Fiel a su promesa, Trump ha designado a un conservador, provida, que ha vuelto a generar indignación entre los demócratas. Escuchamos al nuevo juez. Estos jueces me criaron en la ley. No estaría aquí si no fuese por ellos. Hoy es un día tan mío como de ellos. Señor presidente, me siento honrado y soy humilde. Muchas gracias. De todo ya hablaremos esta noche, acompañados por Sergio López, que es el presidente del Partido Popular en Fuenlabrada. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a Gracias todos. por estar con nosotros. Un placer. Está también Rafael Núñez Huesca, periodista de Gaceta.es. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gonzalo Cortiz, adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Eduardo García Serrano, recién llegado del informativo. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa y a los telespectadores, claro. Y Martu Garrote, una firme partidaria y defensora de Pedro Sánchez, a quien ya saludamos. Martu, buenas noches. Muy buenas noches. Señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos al Gatalagua para entrar en materia con todos los temas del día. Aquí seguimos en el Gatalagua, si les parece vamos a comentar algunas noticias de actualidad que a buen seguro les va a interesar, relacionado con lo que viene siendo los bancos, los pisos, las cláusulas suelo, en fin, cualquier tipo de contrato que hayan establecido ustedes en alguna hipoteca y también la compraventa sobre plano. Para ello tenemos con nosotros a Manuel Martín del Grupo Orden 21, a quien ya saludamos. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Manuel, vamos a ver, en primer lugar, una noticia que teníamos esta semana, hoy mismo se ha conocido, acerca de la ley hipotecaria que va a exigir a los bancos explicar las cláusulas antes de la firma. Esto es una cosa novedosa que se va a exigir por ley. Bueno, en principio no es tan novedoso, es algo que habitualmente era obligatorio hacer y que no se ha hecho, ¿no? Está bien que por ley se lleve a cabo y se exija. Lo que habrá que ver, y yo siempre me gusta decir que habrá que ver lo que dice y recoge realmente el texto definitivo cuando salga. En cualquier caso es una buena noticia que se exija eso. Es una de las cosas por donde ha habido denuncias que siempre se dice la cláusula pequeñita en letra minúscula, que luego ¿no? Los tribunales han dicho que algunas de ellas son abusivas, como por ejemplo las cláusulas suelo o también los derechos a la hora de formalizar una hipoteca. Es verdad esto y es verdad también que la noticia recogía que se va a exigir que delante del notario se firme por parte del comprador, consumidor, se firme un documento diciendo que ha entendido, o sea, que le han explicado y él ha entendido perfectamente cada una de las condiciones. ¿Quién no lo va a firmar? Si no lo firman no te dan el préstamo. Si es que volveremos a estar en la misma situación y deberán ser seguramente los tribunales los que decidan, salvo que efectivamente quieran hacer algo y lo hagan de verdad, ¿no? Y hay métodos para llevarlo a cabo y es lo que deben aplicar, esos métodos que eviten de nuevo que se sientan defraudados y engañados los consumidores. Bueno, don Manuel, ¿qué nos puede explicar de ese acuerdo que han llevado los 4 grandes de la banca para modificar los contratos, digamos, del préstamo hipotecario? Bien, en principio los 4 grandes bancos, BBV, Santander, Bankia y CaixaBank, han decidido modificar las condiciones de los contratos, las condiciones del contrato en tanto en cuanto recojan el clausulado de la obligación de correr con los gastos de constitución de hipoteca y quieren matizarlo y hacer ver que efectivamente se va a negociar con cada uno de los consumidores. Hasta ahora en lo único que están de acuerdo los bancos, los 4 grandes, es que ellos asumen el gasto del registro, es decir, de los 4 o 5 gastos más importantes, el menos. Ese están de acuerdo en asumirle. Lo demás dicen que lo tienen que negociar con las partes. Vuelvo a lo de antes. ¿Cómo se negocia con quien si no aceptas no te da el préstamo? Habrá que esperar a ver realmente qué clausulado es. Un detalle sí que es importante. El hecho de hacer eso está reconociendo que lo que hacían hasta ahora no era ajustado a derecho. Claro. Bueno, un procedimiento, digamos, por vía urgente, que para pagar la totalidad de las cláusulas suelos a sus clientes es el que va a empezar a implementar Bankia, ¿no? Sí, es lo que ha anunciado Bankia y lo que ha anunciado también y ha suscrito también BMN, el otro banco que está gobernado por el FROP en su gran mayoría, en el 100% en este caso. Los dos han anunciado lo mismo, que van a hacer cumplir el decreto a rajatabla y esmerarse y devolverle a todos los que tengan cláusula suelo en sus hipotecas, ellos le van a devolver, concertadas con los bancos, con estos 2 bancos, evidentemente, van a devolverlo.
es una manera ágil y rápida, parece ser, de cumplir con lo que dice el decreto, ¿no? Estaría bien. Otro aspecto que preocupa mucho a los ciudadanos es la posibilidad que tienen de recuperar el dinero que habrían invertido en las compras sobre plano. Ya lo hemos comentado alguna vez con el boom inmobiliario o el tortazo, la debacle que se metieron las promotoras. Bueno, se perdieron muchísimas casas y el dinero invertido en torno a un 30%, más o menos, que es en la compra sobre plano. Los españoles pensaban que lo habían perdido, pero no. No, efectivamente, se puede recuperar y la gente lo que puede hacer es recuperar su dinero. Lo que deben hacer es llamarnos, ponerse en contacto con nosotros, traernos su documentación. Nosotros la estudiaremos porque estamos casi convencidos que vamos a poder recuperarles el dinero de la compraventa que han llevado a cabo. Es unas cantidades que entregaron en su momento, que dieron por perdidas y que los tribunales han obligado a los bancos a devolver. Manuel, cualquier persona que nos esté viendo y que quiera más información o que quiera asesorarse también en cómo relacionarse con las entidades bancarias, sí, ¿cómo puede ponerse en contacto? Pues por 3 vías, llamándonos al teléfono, el 91 806 0396, a través de nuestra página web, www.grupoorden21.es, o bien directamente acudiendo a nuestras oficinas, donde gustosamente les atenderemos, analizaremos su asunto y le daremos una respuesta inmediata a aquello que creamos que es defendible en su defensa, vamos actuando en su defensa. Queda clarísimo. Manuel Martín, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catálogo y muy buenas noches. Gracias. Conectamos con nuestra redacción para que nuestra compañera Cristina Ramos nos explique cómo pueden participar todos ustedes en el Catálogo, a través sobre todo de WhatsApp, pero también de las redes sociales. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos nuestros espectadores. Como cada noche, les recuerdo que pueden seguir el programa en directo de varias maneras. Una de ellas a través de WhatsApp. Es muy sencillo, solo tienen que agregar nuestro número de teléfono en sus agendas, el 670 03 45 43. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones o incluso también si tienen alguna pregunta. Además, esos mensajes los leeremos en directo y van a aparecer en la parte inferior de sus pantallas. También pueden seguir el programa y comentarlo a través de Twitter, que nuestra cuenta es @gato_directo, o a través del hashtag #elgatoalagua. Lo mismo, ahí también pueden escribir sus comentarios y sus opiniones. Además, les recuerdo que también pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes que me consta que nos envían y que nos van a llegar cualquier tipo de mensaje o de pregunta, como por ejemplo un espectador fiel que sé que nos ve casi cada noche, se llama Juan Reig y es una persona de reconocido prestigio en nuestro país, así que le mandamos un fuerte abrazo porque sé que nos ve cada noche. Entramos en materia, si les parece, y vamos a hablar de lo que ha ocurrido hoy con el nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector general de la Guardia Civil, como nuevo consejero de la empresa Red Eléctrica Española. Hasta el mes de noviembre, como saben, estaba al frente de la Guardia Civil y desde este mes de febrero va a formar parte de esta empresa que tiene una importante participación pública del Estado. Va a cobrar en torno a 175.000 euros anuales como asesor, que por cierto la vacante que había dejado su antecesor en el cargo así es el nuevo secretario de Estado de la Defensa. Le han preguntado hoy por los pasillos al ministro de Industria, el señor Nadal, sobre este nombramiento. Ya verán que en apenas 2 segundos, de una manera fugaz, contestaba que este nombramiento se ha hecho con criterios meramente empresariales. Es una decisión empresarial. Bueno, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Y tenemos con nosotros, ya está en nuestro plató, Luis Miguel Montero, que es autor del Club de las Puertas Giratorias, a quien ya saludamos. Luis Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Bueno, un primer titular le pediría de qué le parece este nombramiento, usted que ha investigado a fondo los pasos de los políticos por la política y después el salto a las empresas, ya sea privadas, públicas, ya sea organismos españoles o internacionales. ¿Qué le parece este nombramiento? Más de lo mismo. O sea, es una práctica habitual desde que estamos en democracia, que cuando dejas la política te busques la vida en la empresa privada, y viceversa también ha ocurrido mucho. Gente que está en la empresa privada, empieza en la empresa privada y da el salto a la política, es bastante frecuente. O sea, que en esto no supone ninguna sorpresa, ¿no? El último más sonado fue el del exministro Soria, sí. Y ahora bueno, nos encontramos con este de Fernández Mesa.
Pero ¿no tiene usted la sensación de que el hecho de que haya habido tantos casos, a lo mejor el señor Fernández de Mesa es una persona sobradamente preparada y puede cubrir ese puesto de una manera muy solvente y dar muchos beneficios a Red Eléctrica Española? Pero a lo mejor, como ha habido tantos escándalos y tanto enchufismo, a lo mejor eso perjudica ya al hecho de que pueda estar ahí, ¿no? Claro, sí, no. Evidentemente nadie va a poner en valía el conocimiento, ¿no?, del señor Fernández de Mesa. Es un técnico ingeniero naval en su momento, ¿no?, que no parece tener mucho que ver con las cuestiones relacionadas con todo el mercado de la electricidad, y bueno, que ha hecho toda su vida política, toda su vida prácticamente en la política, ¿no?, desde que fue delegado del gobierno en Galicia hasta, bueno, pues director general de la Guardia Civil, ¿no?, pasando por una época de diputado. Entonces, en este aspecto, la preparación o no, creo que no tiene mucho que ver. Creo que lo que la SEPI busca, pues es en este momento poner a alguien de confianza del gobierno, porque es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en el cargo, ¿no? Que el señor Fernández de Mesa sea el más idóneo, bueno, pues eso ya es una cuestión muy discutible, ¿no?, sobre que imagino que habrá muchas valoraciones, ¿no? Ten en cuenta que el antecesor, uno de los antecesores del señor Fernández de Mesa es Agustín Conde, a quien va a sustituir precisamente, que pegó el salto, también era alcalde de Toledo y diputado por Toledo del Partido Popular muchos años, y dio el salto a la empresa, a través de la SEPI, a la Red Eléctrica Española, ¿no? Y ahora vuelve a ser secretario de Estado con Dolores de Cospedal, porque entiendo que es una persona de su confianza, ¿no? Es un claro ejemplo de puertas giratorias. Él va a sustituir a Agustín Conde, ¿no? Pero fíjate que mucho antes de él, otro diputado, Santiago Lanzuela, que lo ha sido prácticamente todo en política, ¿no?, diputado, senador del Partido Popular durante un montón de años, economista del Estado, no ejercía evidentemente porque estaba dedicado a la política, presidente del Partido Popular en Aragón, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón durante un porrón de años, con 66 años, entró a sustituir a José Ángel Partarroyo, que era un economista criado en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Dos perfiles totalmente diferentes. Ahora Manuel Partarroyo, bueno, pues volvió, ¿no?, a Red Eléctrica Española. Bueno, en los últimos tiempos sí que es verdad que ha habido más denuncias públicas en los medios de comunicación, también es verdad, con la irrupción de los nuevos partidos políticos que denuncian este tipo de prácticas, pero se siguen produciendo. ¿Usted cree que se habla más de las puertas giratorias ahora que hace unos años? No, sí, mucho más, evidentemente. Pero es cierto que la irrupción de los nuevos partidos, como tú dices, tampoco son salvaguarda de la transparencia, precisamente. O sea, tenemos que recordar que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha sido lobista de Unión Fenosa Gas durante mucho tiempo, ¿no?, durante muchos años, y ahora se dedica a la política. Bueno, pues bien, pero también hay que valorarlo, hay que reconocerlo, o sea, que en esto nadie está libre de pecado. En el mismo Consejo de Ciudadanos de Podemos hay un montón de personas que han tenido intereses privados en empresas, y eso es así. Nos parecerá bien, nos parecerá mal, es discutible. Yo lo que creo que no existe es una cultura de la discusión de este tema en España. O sea, algo que en Estados Unidos está súper claro, muy amarrado, o en Francia también está bastante amarrado, en España no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en 40 años de democracia no se ha abordado profundamente este tema? Pues es una pregunta que los mismos políticos deberían de hacerse, ¿no?, y responderse ellos mismos, que para eso están. Otra pregunta. Usted, ya que dice usted el por qué no se ha abordado en estos últimos 40 años, ¿por qué cree que se produce? ¿Cree que es por devolver favores prestados? ¿Cree que es una manera de enchufar y, oye, ya que está en la política, pues que para favorecer el retiro de las personas que dejan la política? Ha investigado muchísimo. Después de este libro, ¿a qué conclusión ha llegado? ¿Por qué se produce? Bueno, a las conclusiones que he llegado son los datos, ¿no? O sea, en 40 años de democracia, ¿cómo es posible que en ningún momento un diputado o un senador de este país haya ido al juez y haya dicho: mire usted, he recibido en mi despacho a 3 personas de tal empresa que han querido apretarme o hacerme que yo hiciera en favor o en contra de ellos esta ley, o sea, sufrir las presiones de los lobbies. Sí, algún tipo de chantaje, efectivamente. Tipo de presión, no vamos a llamar chantaje, un tipo de presión que es lícita y verdaderamente legal. O sea, quiero decir, que uno reciba en su despacho al dueño de una empresa, al representante de una empresa y tal, es perfectamente legal porque los diputados están para eso, entre otras cosas, para recibir y escuchar a todas las partes implicadas. Pero es cierto que en 40 años de democracia es realmente sospechoso que nadie se haya ido, insisto, a un juzgado a denunciar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, porque, insisto, tenemos 500 y pico diputados en el Congreso y vamos por la 13 legislatura o algo así. O sea, imagínense, todos los diputados que han pasado en todas las legislaturas, en ningún momento ninguno de ellos ha recibido presión de ningún lobby para favorecer o negar en una ley alguna cuestión. Pues hombre, es cuando menos es sospechoso, ¿no? Señor Montero,
Esto ocurre en todos los partidos políticos. Entiendo que no, esto ha acabado. El último caso ha sido del Partido Popular, creo que la penúltima había sido un caso del Partido Socialista. Entiendo que se ha extendido a lo largo de estos 40 años en todos los partidos políticos de todo color. Claro que sí, consejera de la misma red eléctrica española está Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad durante muchos años, bueno, en la última legislatura de Felipe González, ¿no? Sin ir más lejos. Claro, sí, esto no es una cuestión no tiene que ver con ideologías. Yo creo que tiene que ver más con una práctica que en la sociedad está demandando que se erradique o que se regule mucho más de alguna manera, porque evidentemente la ley es insuficiente. En esto tenemos una ley del año 2006 que no llega, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que demanda la sociedad, o lo que los políticos tienen que entender, es que la sociedad va por una parte y ellos están para hacer caso a lo que la sociedad les está demandando. La sociedad les está pidiendo que regulen, que sean ética y estéticamente responsables de sus actos. Y ahí está el problema. No ha habido unos controles férreos de nadie en esto. Es más, el único control que existe es un departamento del Ministerio de Hacienda y una ley de conflictos de intereses del año 2006, la ley 5/2006 de 10 de abril, que regula los conflictos de intereses de altos cargos, ¿no? Pero claro, en España tenemos 600 altos cargos, más o menos, entre ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados. ¿Cómo uno controla, entre comillas, a 600 personas o 600 altos cargos que pueden recibir presiones? Hablar con lobbies, no hablar con lobbies. No hay una ley de transparencia, es insuficiente, ¿no? Entonces, la sociedad está demandando eso. Yo creo que en algún momento alguien tendrá que ponerse a ello y decir, bueno, pues la sociedad no lo está demandando, nos vamos a poner a ello. ¿Qué dice exactamente la ley con estos cambios? O sea, un político abandona la política, ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de ir a una empresa privada pública? La ley ahora mismo dice que tiene 2 años de carencia con 80% de su sueldo, de su salario, cuando está ocupando el alto cargo. Si él quiere trabajar en esos 2 años en alguna empresa privada, tiene que dirigirse a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, que autoriza o desautoriza el paso a la política perdón, el paso a la empresa privada o no. Y sí, acuden. De hecho, en toda democracia solo hay una sanción a una ex secretaria de Estado o subsecretaria de Estado de Fomento en la época de Zapatero, Inmaculada García Mardones, quiero recordar, porque no avisó a la Oficina de Conflictos de Intereses que se iba a trabajar en una consultora importante, ¿no? Es la única vez que alguien ha sancionado, o que sepamos que alguien ha sancionado, porque esa es otra, ¿no? Como tampoco la transparencia brilla por su ausencia, claro. pues ese es un programa importante. Bueno, antes de ver otros ejemplos, sí que me gustaría una última cuestión, señor Montero. ¿Cree que hay más concienciación, mejor dicho, por parte de los dos grandes partidos, PP y PSOE, de ese clamor ciudadano que dice usted, que piden, digamos, como más justicia, o no? No, ni mucho menos. Ni tampoco por la presión que pueden hacer, en este caso, otros partidos como Ciudadanos o Podemos. Al contrario. El problema es que el Partido Popular y el Partido Socialista, insisto, desde la democracia, son los 2 únicos partidos que han gobernado este país. Entonces, pero tampoco no nos engañemos. Ni Ciudadanos lleva una cosa muy clara, en su programa electoral sobre este tema, ni el propio Podemos, que lo único que hizo fue acudir a una directiva, a la famosa directiva Villarejos, que decía que los próximos 10 años, o sea, que estableció un periodo de carencia de 10 años, básicamente. Es una barbaridad también. Claro. No lo sé, o sea, si en 10 años uno no puede hacer nada, no, pues algo tendrá que comer. Pero no explicaban cómo se iba a desarrollar eso. O sea, y el problema es que cuando, fíjese que la anterior legislatura de Mariano Rajoy, no en esta sino en la anterior, se comenzó a intentar establecer una comisión de garantías y de transparencia y no se pusieron de acuerdo los grandes partidos, Partido Socialista, Partido Popular, ni en la forma de cómo formar esa comisión, valga la redundancia, ¿no? Claro. Lo cual de sí dice, bueno, pues si no te pones de acuerdo ni cómo vas a formar esta comisión para estudiar este tema, ¿cómo vas a ponerte de acuerdo en el tema? Y una última cuestión, señor Montero. ¿No le parece que con esta polémica, con estas nuevas legislaciones que puede haber, se puede frenar que el talento llegue a la política? Es decir, que una persona trabaje en la empresa privada, sea muy talentosa, pueda entrar en la política, pero claro, como después a lo mejor se va a vetar que durante un periodo de 2 años no pueda volver a la empresa privada, a lo mejor se lo piensa uno, ¿no? Dice, oye, no, si aquí luego voy a pasar por la política, hago lo que tengo que hacer y después no puedo volver a la empresa privada para que no digan que es una puerta giratoria, a lo mejor eso hace que uno se lo piense y se eche para atrás. Bueno, el famoso gobierno de los mejores, ¿no? Claro. Sí, bien. Creo que nadie puede estar en desacuerdo de esto, ¿no? Pero, no sé, tenemos el claro ejemplo de Luis de Guindos, un hombre de la empresa privada de toda la vida, que pasó a la política con Rodrigo Rato como secretario de Estado, volvió a JP Morgan y volvió a la política como ministro, ¿verdad? Pues seguramente cuando el señor de Guindos deje el ministerio, se jubilará o no lo sé, o si intentará ir a la empresa privada. El problema no es irse a la empresa privada, el problema es yo como legislador, ¿qué he hecho durante mi mandato legislativo? ¿Qué materias o qué asuntos he legislado, ¿no? Parece complicado, difícil que Pedro Morenés vuelva a la empresa armamentística de donde vino. Claro.
siendo ministro de Defensa. Pero entonces con el señor Fernández de Mesa, que es el caso que nos ocupa, no hay mucha polémica que el exdirector de la Guardia Civil vayan a Red Eléctrica Española, ¿o sí? Ahí hay mucha... Porque no hay conflicto de intereses, ¿no? Polémica, no, conflicto de intereses no, pero ahora bien, ¿por qué el Gobierno nombra al señor Fernández de Mesa? ¿Es el idóneo para ocupar ese puesto? Claro. ¿Es el idóneo para estar en un Consejo de Administración? Pues el señor Fernández de Mesa entiendo que sabrá mucho de Interior y de Seguridad del Estado, muchísimo, pero ¿qué sabe del mercado eléctrico? Exactamente. Es como la época de andar en Endesa o Felipe González en Gas Natural. Pues sabría mucho de muchas cosas, no lo dudo, pero me temo que del gas o del mercado de la electricidad no tiene por qué saber, además. Ha sido presidente de Gobierno. Bueno, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Cuéntanos más casos de lo que se llaman las puertas giratorias que ha habido en nuestro país, algunos con nombres y propios francamente importantes. Así es, vamos a repasar los nombres más sonados de los políticos que se han reclinado en altos cargos y atención especialmente a sus sueldos, que nadie tiene que envidiar del salario de los 175.000 euros que va a percibir el exdirector de la Guardia Civil. Comenzamos con los expresidentes del Gobierno. Felipe González fue consejero de Gas Natural hasta el año 2015, cargo por el que se embolsó más de $500.000 de euros por 4 años en la compañía. El siguiente que repasamos, José María Aznar, por su parte, cobraba como asesor de Endesa 200.000 euros al año. Seguimos este repaso con Josep Borrell, exministro de Obras Públicas, con Aznar. Ahora es consejero de Abengoa. Su sueldo estimado está en los 300.000 euros. El siguiente, Pedro Solbes, exministro de Economía y excomisario europeo, es ahora consejero de Enel, empresa italiana dueña de Endesa. Su sueldo ronda los 132.000 euros. Elena Salgado, la de los brotes verdes que nunca vimos, es ministra de Economía de Zapatero, percibe ahora 60.000 euros al año también en Endesa. Leire Pajín, otra exministra de Sanidad con Zapatero, se convirtió en asesora política en la ONU por 120.000 euros anuales. Magdalena Álvarez, otra exministra del mandato de Zapatero, llegó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y llegó a cobrar 275.000 euros al año. Viviana Ido, exministra de Igualdad, es ahora asesora de la ONU y su sueldo asciende a 130.000 euros al año. Rodrigo Rato fue vicepresidente del Gobierno de Aznar y después presidente de la rescatada Bankia. Cobraba, escuchen bien, 23 millones de euros. 2,3 millones de euros, perdón. Trinidad Jiménez fue nombrada recientemente consejera de Telefónica, empresa sobre la que tomó decisiones como ministra de Asuntos Exteriores por 200.000 euros al año. La verdad que llama la atención que los socialistas se atrevan a criticar lo de Fernández de Mesa. El último intento hasta hoy había sido el de José Manuel Soria. Fue propuesto por el Gobierno del Partido Popular estando en funciones y tras renunciar al Ministerio de Energía por los papeles de Panamá para el Banco Mundial. El escándalo fue tal que tuvo que renunciar a presentarse. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, habremos ya el tiempo de análisis y debate en la mesa. Cualquier pregunta que quieran, comentario al respecto y sobre todo si quieren preguntar a Luis Miguel Montero. ¿Quién quiere abrir el Martu? Yo quiero hacer una aclaración porque dice Felipe González que fue consejero hasta... No, fue consejero un año, 20 años después de dejar la presidencia del Gobierno. Claro, es que si a un presidente del Gobierno, una vez que deja la presidencia del Gobierno con 40 y pico años, 50, tiene que meterse a cartujo porque ya no puede hacer nada con su vida, es ridículo. Yo creo que en puerta giratoria, o lo que yo siempre he entendido por puerta giratoria, no es que el talento de la empresa privada venga a la empresa pública y que venga a lo público y de lo público vuelva a la empresa privada, porque si no, no vendrían nunca el talento ni nadie se querría dedicar a la política, porque si solo duras 4 años y cuando te vas te tienes que ir a, no sé, a vivir con las cabritas en el monte, ¿no? Y echarle maíz a las gallinitas, porque en fin, ¿sabes? No puedes volver a trabajar, eso sería ridículo. Yo creo que puerta giratoria es como pasó aquí, por ejemplo, la Mela, consejero de Sanidad, que privatiza una parte de los análisis clínicos de lo que hace la Comunidad de Madrid y cuando termina en la Comunidad de Madrid, a la semana siguiente, que ni siquiera pasan 15 días, está trabajando en un laboratorio de análisis de los que se ha beneficiado de la privatización de la Comunidad de Madrid. Eso es una puerta giratoria, pero vamos, rápida y se entiende, ¿no? En mi vida pública favorezco los intereses de alguien que luego me lo retribuye, ¿no? Pero lo otro es hacerle el discurso, de verdad, lo otro es hacerle el caldo gordo a Podemos, ¿no? Solo van a poder ser políticos los profesores de universidad, como ellos.
Porque todos los demás, como tú tengas una empresa y tengas interés por dedicarte a lo público, estás perdido, porque luego ¿qué la tienes que vender? ¿Regalársela a alguien? ¿Donarla a Cáritas? No, hombre, tendrás tu empresa y cuando termines el ejercicio, lo que no puedes es ser ministro, pues eso, de defensa, teniendo una empresa armamentística. Pero lo que es absolutamente ridículo es cerrar todas las puertas del talento de un lado hacia otro. Eso para mí me parece muy beneficioso. Es que si no la política se queda para los ricos de familia o para los funcionarios. No habría política para nadie. Yo, sin que sirva de precedente, voy a tener que estar de acuerdo con Martu. Gracias. En esto. Sin que sirva de precedente. No pasa nada por estar de acuerdo. No, por eso, pero sin Dios, que Sergio. sirva de precedente. Bueno, bien, si es una cosa sana. O sea, bien es cierto que esto es un tema que está sonrojando mucho la sociedad, ¿no? Que la gente, como está muy mal explicado y se está haciendo mucha demagogia, como bien explicaba Martu, nosotros no tenemos que caer en eso. Yo creo que además los medios de comunicación tampoco deben de alimentar que esto siempre es así, porque no es así. Lo primero, porque además perderíamos un valor excepcional en la política, porque como bien decíais anteriormente, lo que no podemos pretender es que los buenos valores que tenemos en la empresa privada, gente preparada, no quiera entrar en política, porque luego, como bien dice Martu, se te va que ir al campo, con todo el respeto a los señores que trabajan en el campo, pero al final una persona que ha ocupado una responsabilidad de alto nivel, como pueda ser el exdirector de la Guardia Civil, yo creo que tiene una capacidad de gestión, independientemente de que haya estado o no lo que haya ejercido en lo público relacionado con lo que vaya a ejercer en lo privado, pero nadie puede poner en duda la capacidad de gestión que tiene un alto cargo en un gobierno como el de España, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos caer en la demagogia de que las puertas giratorias son señores que entran en la política que no saben hacer lavado con un canuto y que cuando salen de la política pues se van a unos puestazos de la hostia, hablando en plata, porque son unos inútiles. No, son señores que tienen una preparación y que evidentemente tienen que estar ahí. E insisto, no le hagamos el juego ni a Podemos ni a Ciudadanos, aunque lo tocan de perfil, no va a ser que mañana pues les toque a ellos también, ¿no? A mí me llama mucho la atención que los dos representantes de los partidos políticos que hay en la mesa... Sabía yo que eso iba a ser... Yo soy autónoma, no soy política. ¿Puedo continuar? Soy autónoma, Claro, Rafa, si tiras el esto te muerden, evidente. Pero si aún no empezaba a tirarlo. Pero es que yo no soy política, yo soy autónoma. Acabo de pagar el IVA que me ha dolido como una puñalada, créeme. Perfecto, y además me quito el sombrero con los autónomos. Empiezo la frase y el argumento. Me llama mucho la atención que los dos representantes de los dos partidos políticos dinásticos, hegemónicos, lo que podemos llamar la casta, estén de acuerdo en algo. Y están de acuerdo en esto. Los dos tienen el mismo discurso y los dos dicen que se está haciendo demagogia con respecto a lo de las puertas giratorias. Me llama la atención. Y también tengo que decir que algo de razón tienen. Hay una parte de demagogia en todo esto, pero hay otra parte de bochorno y de vergüenza. Sí que es cierto que el debate es complejo en tanto que es difícil conciliar el talento, la empresa privada, la empresa pública, los lobbies, las influencias. Es decir, cómo hacer cuadrar el círculo. Yo creo que es difícil y a mí me gustaría, con tu permiso, Gonzalo, preguntarle al invitado cómo se hace en otros países para que la fórmula salga sin que la sociedad se abochorne de ver cómo Felipe González cobra $500.000 de euros, por mucho que haya estado 20 años después de la presidencia del gobierno, o como Rato, o como todos los del PP, o como todos los de todos los partidos. Martu, no te me eches encima. ¿Cómo lo hacen en otros países? Bueno, hay diferentes maneras. En Francia, por ejemplo, son 5 años. Y luego existe la ley, en caso de que la superes o en caso de que no hagas caso a la ley, te lo pueden penalizar hasta con 2 años de cárcel. Ojo, o sea, se andan con chiquitas, pues, con chiquitas no se andan, esas tonterías justas. En Inglaterra existe una cuestión similar a la española, pero el periodo de carencia creo que son 3 años y bueno, y los sueldos llegan a alcanzar el 100% de sueldo. O sea, en Estados Unidos muy claramente existe bastante libertad al respecto, pero ¿qué ocurre ahí? Que los congresistas están súper controlados. O sea, nosotros podemos saber, entrando a la página web del Congreso de Estados Unidos, qué congresista se ha reunido, con qué lobista, a qué hora, cuándo y de qué han hablado, por ejemplo. Es que la falta de regulación de los lobbies, tengo entendido que en España es uno de los problemas que se está... Es uno de los problemas fundamentales. Estamos a nivel de Ucrania o algo así, ¿no? Según el último estudio de transparencia, con el tema este de los lobbies. Entonces, claro, si no hay transparencia, el problema es de desconfianza y la clase política en esto crea y genera desconfianza en el ciudadano o en la ciudadanía, más cuando vemos todo esto, ¿no? Sí, yo es que me querría centrar en el caso de Fernández de Mesa. Yo creo que la clave y el debate lo ha zanjado el ministro en esos 2 segundos. El ministro dice que esto es una decisión empresarial y sí, lo es una decisión empresarial de quien siente que la empresa es suya y que hace con la empresa lo que le parece oportuno. Entonces, analizadas las palabras del ministro desde ese punto de vista,
pues esto de pasar de la Guardia Civil al kilovatio, pues sí, parece que es una decisión empresarial, pero de un gobierno en este caso, y de un señor que es Mariano Rajoy, que es amigo personal de Arsenio Fernández de Mesa. Yo tengo una curiosidad y tengo muchas ganas, supongo que mañana, pasado, estaré haciendo F5 en la página web de Red Eléctrica para ver cuándo cuelgan el currículum de Arsenio Fernández de Mesa, porque es el currículum más fascinante funcionario del Estado. De la política actual. Decíais hace un momento técnico ingeniero naval, hasta donde yo tengo entendido, es jardinero. Que está muy bien, y además jardinero fiel de Mariano Rajoy, como se ha demostrado siempre. ¿Pero jardinero de profesión o metafóricamente lo dices? Lo que tengo entendido es que el señor Fernández de Mesa empezó su carrera como jardinero del Ejército en Ferrol. Trabajó en puertos durante un tiempo. Pero un momento, lo del jardinero de Rajoy, ¿es que fue jardinero en casa de Rajoy o lo dices en plan de...? No, lo digo porque hay veces que... No. Es metáfora, vale. No le ha cortado el césped al señor Rajoy, bien, una referencia a la película y a la novela del jardinero fiel, por aquello de llevármelo de jardinero al terreno político. Yo lo único claro que tengo de su biografía es que nació en Ferrol en el año 55 y poco más se sabe, porque cualquiera de sus currículums, según a dónde lo envíe, dice una cosa o dice la contraria. Los que le hemos sufrido en Galicia como delegado del Gobierno y también como delegado especial para la catástrofe del Prestige, recordamos frases fantásticas como aquella cuando dijo que hay una cifra clara y es que la cantidad de fuel que se ha vertido no se sabe, ¿no? Este es Arsenio Fernández de Mesa, ese hombre que se ha despedido de la Guardia Civil con un importante lío interno, pero eso sí, con ese cuadro maravilloso, con los guantes de satén, el bastón de mando y toda la chatarrería que había conseguido y por la que ha tenido que responder el Gobierno, incluso chatarrería me refiero a medallas que le iban dando pues en sus visitas por las embajadas y demás. No sé si habéis visto el cuadro con el que se despide, que parece un cuadro del siglo XVIII y que roza lo ridículo, ¿no? O los momentos cuando cruzaba Ceuta y lo hacía en un pequeño barco de la Armada, porque él ha tenido siempre esa cosa de almirante y se ponía un traje de almirante y cruzaba disfrazado al frente. Yo creo que el señor, y por acabar, Fernández de Mesa no es protagonista de una puerta giratoria. A mí me da la impresión de que en Red Eléctrica está entrando por la ventana. Eduardo. Bueno, el currículum de Fernández de Mesa, querido Gonzalo, es muy similar al de Monseñor Osoro, el arzobispo de Madrid, licenciado en todo y en realidad en nada. Además, te falla una parte de su currículum. Dicen que es diplomado en servicios militares. Yo hice 2 años de servicio militar y no me dieron ninguna diplomatura en servicio. Por eso te digo que yo voy a estar esperando y estuve 2 años F5 con el ordenador sirviendo a la patria por 300 pesetas al mes. Y además lo hice orgullosa y gustosamente. No fui por dinero a servir a la patria. Fui porque tenía que ir. Bien, vamos a ver. A la empresa privada, o sea, hay 3 necrópolis de lujo para los políticos que se retiran, que los partidos se ven obligados a apartar o que se jubilan motu propio. Uno es el Senado, baratito, otro es el Europarlamento, con mejores condiciones que el Senado, y otro es el IBEX 35. Y las empresas medio pensionistas... Cuarto, que son los organismos internacionales, los organismos internacionales, ONU, todos estos. Bien. Y las empresas, junto al IBEX 35, ese tipo de empresas que son medio pensionistas, que fueron públicas, se le regalaron al sector privado, pero siguen siendo medio públicas. Os preguntabais que, bueno, el currículum de un político brillantísimo. Miren ustedes, a la empresa del IBEX 35, o la empresa medio pensionista, que fue pública y ahora es privada, pero que ejerce como pública porque depende del BOE, del gabinete, etcétera, le da lo mismo el currículum. Le da lo mismo que sea ingeniero de telecomunicaciones por Harvard que sea agrimensor o sexador de pollos. Lo que compra esa empresa es la agenda de ese político, sus contactos. Hay una célebre exconsellera de Sanidad de la Generalitat Catalana, mi íntima amiga, Marina Geli, mi íntima enemiga, perdón, que después de ser consejera de Sanidad es, antes ponía un ejemplo al contrario, del otro partido, del PP, Martu Garrote. Marina Geli hoy trabaja, tiene un cargo altísimo en una multinacional farmacéutica. Pues claro que sí. Claro que sí, está en la naturaleza de las cosas. Está en la naturaleza del albañal en el que se ha convertido la política española. Hemos vivido hace unos días un escándalo monumental con las tarifas eléctricas.
que suben, porque según ese brillante ministro que tenemos, el que salía corriendo cuando le preguntaban, una decisión empresarial, y se iba bufando como el gato. La gente ha tenido esa subida porque a río revuelto ganancias de pescadores. Toma másters en Harvard, en Oxford, en la Sorbona, y toma más idiomas que tiene este chico que la Torre de Babel. Esa fue toda su explicación. Porque a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Por qué no se va a solucionar ese problema? ¿Por qué? Porque todos ellos tienen destino final en el oligopolio de las eléctricas. Y si alguno tiene la decencia de plantear, oye, esto es una injusticia social clamorosa, el presidente de esa compañía le va a decir, ven para acá, alma de cántaro, ¿de dónde te crees que salen los 300.000 del ala que te llevas al año? De las facturas que pagan esos desgraciados. De ahí salen los 300.000 que tú te llevas al año. Bueno, ya lo último, señor Montero, efectivamente, ¿hasta qué punto en esta, no sé qué datos maneja usted o cree usted, basándonos en lo que ha recopilado su investigación de estos últimos años, que por ejemplo lo que está ocurriendo en el sector energético tiene que ver en el hecho de que haya tanto político colocado en tantas empresas, ¿no? A ver, hay un dato que es cierto. Durante las 3 últimas legislaturas, 3 ministerios de diferente signo, desde Miguel Sebastián hasta José Manuel Soria, han perdonado 3.400 millones de euros a las eléctricas, advertidos por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que les dijo que tiene usted que recuperar este dinero, tiene usted que reclamarlo, y 3 ministerios durante 3 legislaturas diferentes lo han dejado morir. ¿Por qué? Pues habría que preguntar a los ministros, ¿no? ¿Que por qué? Hablamos estáis hablando de Alberto Nadal. Bueno, sabemos que, ¿os acordáis que hace unos años quiso colocar a su hermano gemelo, a Alberto Nadal, en Red Eléctrica Española, nada más salir de la Secretaría de Estado, ¿no? Son cosas que se caen por su propio peso, o sea, que la gente tiene que pensar. Y luego, Martu hablaba, perdóname antes de que se me olvide, de los expresidentes de gobierno, y ponía el caso de Felipe González. Felipe González, en la última legislatura, promovió una ley para crear la oficina de los expresidentes de gobierno, que cobraban anualmente 90.000 euros para que tengan oficina propia, secretaria y alguien así, chofer, a su servicio, y cobran 90.000 euros al año. Bueno, y también pueden entrar en el Consejo de Estado, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que llegó Cristóbal Montoro esta última legislatura y dijo, no pueden cobrar 2 sueldos del Estado, tienen ustedes que cobrar o como miembros del Consejo del Estado o tener oficina y despacho propio, ¿no? Pues ha quedado clarísimo. Luis Miguel Montero, autor del Club de las Puertas Giratorias, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y muy buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa de publicidad y seguimos en el Gatalagua para tratar otros temas como el reto independentista. Nos seguimos hasta Estados Unidos, también de Pedro Sánchez, que hoy ha tenido un acto en Castellón. Mucho Gatalagua por delante hasta ahora. 11 menos cuarto de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y lo bueno siempre vuelve. Saben que con Viajes El Corte Inglés puede volver a sentir toda la ilusión de disfrutar de unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo, viajeros de más de 60 años le ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como usted, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones va a encontrar la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para su mayor comodidad le ofrecen un ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Y no olvide que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes del Imserso en cualquiera de sus puntos de venta de Viajes El Corte Inglés. Ya lo saben, expertos en viajeros de más de 60 años. Conectamos con nuestra reacción. Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué opina la audiencia a estas horas de la noche a través del WhatsApp. Bueno, pues ya nos están llegando esos mensajes de ese primer debate que hemos abierto en El Gato al Agua y leo algunos de ellos. Es vergonzoso lo que está pasando en España. Mientras a los pensionistas nos suben el sueldo, ellos ganan por cambiar de empresa 5.000 euros. ¡Qué pena! O este otro, el problema de España son los mal llamados políticos. Llevan saqueando al país 40 años. No se ven hartos. ¿A qué esperamos? El problema es que para administrar una empresa se exige una preparación y paradójicamente para administrar el país tan solo se necesita vender mentiras y que los ciudadanos las compren. También están comentando el programa a través de Twitter. Les recuerdo nuestra cuenta @gato_directo y con el hashtag #elgatoalagua, que nos llegan mensajes como este. Tienen ustedes a Zapatero, el Consejo de Estado, un inútil que ha dejado a España hecho unos zorros. Pues muchísimas gracias, Cristina.
y gracias a ustedes por enviar todos estos mensajes que nos están llegando a nuestra redacción. Bueno, si les parece, vámonos hasta Cataluña, porque la verdad es que el desafío independentista sigue con pie firme hacia adelante. Estas son imágenes recientes del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hoy la comisión, digamos, para el referéndum independentista, los miembros del pacto por el referéndum han establecido una campaña para llegar a la independencia, para lograr llevar a cabo esa consulta independentista. Dicen que no saben si va a ser en el mes de septiembre o quizás, como proponía la CUP, lo van a adelantar al mes de mayo. También desde la Generalitat han dicho que tienen todos los mecanismos ya establecidos para que a partir del 1 de julio la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos de Cataluña. De momento solo recaudará los legales, los que tiene transferidos, pero dice que podría ya, de cara a una supuesta independencia de Cataluña, recaudar el resto de los impuestos. Hoy, el presidente catalán, reunido esta mañana, antes de la reunión de ese pacto por el referéndum, decía que ninguna amenaza va a hacer que den marcha atrás, amenazas por parte del Estado, evidentemente. Hay una negativa unilateral, una obstinación cerrada del gobierno español que nos hace ser no muy optimistas, pero no nos va a desmovilizar. Tampoco las amenazas nos harán replantear a millones de catalanes que piden de forma pacífica y convivencial una urna donde poder expresar, como decía, si quieren o no que Cataluña sea un Estado independiente. Bueno, esto lo decía Puigdemont esta mañana. Por la tarde, en la reunión de este Pacto Nacional por el Referéndum, han dicho que van a intentar llevar a cabo el diálogo con el gobierno español, con las instituciones europeas, con todos los partidos políticos. Es sin lugar a duda un mensaje de fogueo, porque saben que la respuesta, evidentemente, a cualquier conato de un referéndum es que no, porque la Constitución no lo permite. En el Congreso de los Diputados, hoy, tanto el ministro Rafael Català como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han dicho que referéndum no, porque no es acorde a la ley y que van a utilizar todas las herramientas que tiene la Constitución española para pararles. Incluso tenía un agrio enfrentamiento la señora Soraya Sáenz de Santamaría con el diputado de Esquerra, Joan Tardà. Escuchamos en primer lugar al ministro de Justicia y después el rifirrafe entre ambos políticos. La primera obligación de este gobierno y de cualquier gobierno, nacional, autonómico, municipal, es garantizarle a los ciudadanos que las leyes se cumplen, que las reglas de juego se respetan por parte de todos y que quien las incumple tiene la respuesta que el Estado de Derecho y la justicia establece para cada caso. Pero ustedes tienen que saber que ya estamos en un escenario novedoso, en el cual todo depende ya de nosotros. Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum y vamos a ejercer el derecho a decidir, razón por la cual creo que sería bueno que corrigieran, sería bueno que se sentaran en la mesa de negociación. Señor Tardà, tiene usted más fina la piel que la boca, ¿o quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián? Bueno, y por último, ya antes de entrar en el debate, Mariano Rajoy creía que es absurdo que se diga que va a haber un referéndum ilegal en Cataluña. Palabras del presidente a la salida del hemiciclo esta misma mañana. Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso no. Bueno, y los titulares, como les decía, de la prensa catalana son varios que han llamado la atención, como por ejemplo el gobierno va a utilizar su poder coercitivo para impedir el referéndum, el Ejecutivo va a usar a los Mossos d'Esquadra o a la Guardia Civil, váyanse ustedes a saber, para impedir que se abran los colegios electorales, o incluso un tercero que decía que el gobierno prevé intervenir la Consejería de Educación catalana para evitar la organización de la consulta, cuando nadie, ningún miembro del gobierno, ha dicho semejantes afirmaciones. Sergio. Bueno, yo lo que espero es que el gobierno, al menos esta vez, impida aquella pantomima que fue sacar las cajas estas de cartón, que realmente no tenían ningún valor jurídico más que el mediático que pretendían desde el gobierno catalán. Punto. Todo fue lo que ellos pretendieron. Y digo porque además generó un clima de tensión en los directores de los colegios, que ya vimos como alguna directora, alguna valiente directora que se negó, en este caso, pues se enfrentó al poder
institucional del gobierno catalán, ¿no? Entonces yo espero que el gobierno en esta ocasión reaccione y si tiene que intervenir la Consejería de Educación para evitar estas cuestiones, yo espero que lo haga. Pero yo me quiero quedar con... No lo vería mal usted, ¿no, señor? No, yo no vería mal porque creo que no podemos permitirle otra vez, es una pantomima, pero al final no deja de ser pues una vacilada al Estado español, al gobierno y a Cataluña, ¿no? Pero yo quiero dejar una cosa muy clara y creo que el gobierno desde el principio, y lo he defendido, está haciendo lo que tiene que hacer, que es aplicar la ley, y como él le repasaba hoy la vicepresidenta, que por cierto es para enmarcar en el diario de sesiones la intervención que le ha dedicado al señor Tardá, sobre todo con el tema de la piel fina, hay que dejar una cosa muy clara, que es que la ley está funcionando, la ley se está poniendo encima de la mesa y que ese consenso que el gobierno catalán de alguna manera reclama o le pide al gobierno español, ya lo tenemos, es la Constitución, ese es el mayor consenso y evidentemente hay que cumplirlo. Y quiero, evidentemente también, como ha hecho la vicepresidenta, salir en defensa de mi querido amigo y vicesecretario y diputado Pablo Casado cuando decía que el gobierno catalán era xenófobo y que al señor Tardá parece que le molestaba, ¿no? Ya está bien de que nos estéis poniendo a parir, de que nos insultéis, de que nos vaciléis, ni que decir las intervenciones del señor Rufián en el Pleno del Congreso, y que cuando Pablo califica de alguna manera al gobierno, el xenófobo es aquel que odia o tiene miedo al contrario, al que no piensa como él o al extranjero en este caso, ¿no? Vengáis con esta piel tan fina, ¿no? Con lo cual, bravo por la vicepresidenta y bravo por las palabras de Pablo. Gonzalo pedía palabra. Me ha sorprendido el tono de la vicepresidenta porque no sé dónde ha quedado la operación diálogo y aquel despacho que ella decía tener en Barcelona para cargar el móvil porque tenía mucho trabajo. Me da la impresión de que en Madrid y en el gobierno no se tiene muy claro que hay una convicción intensísima en Cataluña para ir con esto adelante. Por tanto, no sé hasta qué punto a lo mejor no habrá que jugar con un poco más de inteligencia. Me refiero, por ejemplo, a las cosas que va a hacer el Tribunal Supremo y el Constitucional con asuntos que yo creo que en el mundo independentista van a tomar como una línea roja. A mí no me extrañaría ver que en el momento en el que se inhabilite a Carme Forcadell, probablemente Carme Forcadell vuelva al Parlamento, se someta a votación su presidencia y salga elegida por la mayoría que hay en el Parlamento. Y ahí tienes un problema que ya es imposible de gestionar, porque o metes a la policía en el Parlamento y sacas a Carme Forcadell, o ya no tienes una manera de gestionar. O le impides que entre. Entonces, yo creo que esto es que se va a complicar y que además lo que decían en las imágenes que hemos visto y en los totales que nos dan todos los días, que hay una convicción de que lo van a hacer, y me da la impresión de que además están convencidos de hacerlo sin que participe una parte importante de la ciudadanía catalana, lo cual yo creo que le quitaría bastante legitimidad a cualquier medición y sería, bueno, pues un poco como la otra vez, ¿no? Si de repente lo que pasa es que votan pues solo el mundo independentista y tienes un resultado del 100%, pues no sé hasta qué punto esto puede tomarse en serio como algo que te legitime, ¿no? Ahora bien, una cosa no quita que yo creo que el gobierno debería jugar con un poquito más de chispa y un poquito más de curiosidad para que no le entren los goles en los momentos en los que yo creo que va a suceder. Y en el Parlamento catalán no se habla de otra cosa. Si le inhabilitan a Forcadell, el lío va a empezar allí. Y claro, ya cuando tienes que meter a los Mossos de Escuadra, ver si te hacen caso, que esa es otra, ver si los mandos de los Mossos de Escuadra se ponen momentáneamente a las órdenes del Ministerio del Interior. Tienes un lío montado. Entonces, Gonzalo, perdona, ¿qué se hace? ¿No se aplica la ley? Pregunto. No, lo que quiero decir es que no creo que sea tan sencillo el trabajo, y el gobierno debe hacer el trabajo como invocar la ley, invocar la Constitución y ya está todo hecho. No, hay un problema y ese problema hay que abordarlo y hay que trabajarlo. No vale con cargar el móvil 2 días en Barcelona. Martu y Eduardo. La verdad es que este día de la marmota en el que vivimos desde hace varios años, que es tremendamente exasperante, te cansa ya a ti, ¿no? Lo que hace es que no se hable del desgobierno absoluto que sufren los catalanes, de una sanidad desastrosa, donde hay 2 ambulancias pediátricas para toda Cataluña y luego pasan estas cosas desgraciadas que pasan, donde los profesores tienen que comprarse las tizas porque no tienen ni material escolar para dar clase a los críos, ¿no? En fin, en vez de estar hablando de estas cosas que son muy importantes, ¿no? De que siendo una comunidad autónoma rica, favorecida a nivel de renta, ¿no? Y no tan mal financiada como ellos pretenden decir, hay otras mucho peor financiadas, empezando por Madrid, que aporta más y recibe menos que Cataluña,
pues eso, siendo una comunidad rica, están teniendo peores recortes que otras comunidades autónomas tradicionalmente más pobres por una cuestión industrial, estructural de España, ¿no? Y de esto no se habla, ¿eh? Entonces ahora, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué haces? Inhabilitas a Forcadell porque la tienes que inhabilitar, porque legalmente la tienes que inhabilitar, y metes a la policía a sacarla de allí y montamos un circo que es lo que realmente ellos quieren, porque mientras nos movábamos en el espectáculo, el esperpento, ganan tiempo, ganan adeptos y cobran de lo público. Porque todos estos viven de lo que cobran del Estado español, porque ellos forman parte del Estado español. La Generalitat es un gobierno autónomo que forma parte del gobierno de España, ¿no? Pero están cobrando todos, encantados de la vida, ¿no? Y pueden seguir contando además el rollo de que la malvada España no les entendemos y no les financiamos bien. Y, no, hombre, no. Que ha habido una conferencia de presidentes donde se han sentado todos los presidentes autonómicos y no ha ido el presidente catalán y tampoco ha ido el presidente vasco, otro que no... A mí me ha quedado pasmada, porque yo de los catalanes me espero ya muchas cosas, pero que no haya ido el presidente del Parlamento Vasco me ha quedado un poco loca. Pero bueno, allá ellos sabrán en dónde se han metido, ¿no? Y en esa conferencia de presidentes, los presidentes han puesto sobre la mesa las necesidades de sus territorios, de sus ciudadanos, de los que le han elegido para eso. Y en cambio el catalán ha dicho, mira, yo es que estoy aquí muy entretenido con que si voy a poner una urna, que si no, que si soy un héroe de la revolución catalana, que si me van a llevar esposado. No ganamos de verdad no ganamos los buenos, que yo estoy convencida de que aquí la razón evidentemente la tiene el Estado español, pero no vamos ganando en el ideario, ¿no? Que en la mentalidad de la población catalana no vamos ganando, y eso es que lo estamos haciendo mal. Si tenemos la razón y tenemos los medios y no ganamos... Sí, al hilo de lo que decían Martu y Gonzalo, también afirmaba el otro día Albert Rivera que lo que más ansían los independentistas catalanes es la foto de ver cómo la policía retira esas urnas y precinta los colegios electorales e incluso vete tú a saber si detiene o disuade algún tipo de agresión. Esa es la instantánea que dice que están buscando los independentistas. Eduardo. Bueno, las razones esgrimidas por mi querido Gonzalo y mi querida Martu están las razones de aquí a 10 años, no más, futura victoria a través de una proclamación de independencia unilateral del Parlamento de Cataluña. Porque por ese miedo a esa foto que no es más que la aplicación de la ley en un momento determinado, se les deja hacer lo que les place. Va a haber referéndum, entre otras cosas, porque como apuntaba Sergio, le ha fallado un poco la memoria. Ha habido 2 referéndums independentistas ya. En el otoño de 2009 se celebró a nivel de ayuntamientos catalanes. Centenares de ayuntamientos catalanes en aquel otoño de 2009 sacaron las urnas a las calles de sus municipios para votar la independencia. Lo hubo el 9 de noviembre de 2014. Y no hay esperanza, porque solo una directora de instituto, a la que tuvimos el placer de entrevistar aquí, solo una directora de instituto se negó a entregar las llaves para que en su instituto se perpetrase un acto ilegal, porque la Consellería de Educación, o de Enseñanza, como se llama allí, se negó a entregarle las órdenes por escrito. Solo una. ¿Qué pasó con esa directora de instituto? Pues que el gobierno del PP la abandonó a su suerte. Al día siguiente, desde la Generalitat, la comenzaron a perseguir, a hacerle la vida imposible y la empujaron a una prejubilación de carácter sanitario para ella, porque la iban a volver loca. La iban a volver loca. No solo no la recibió Rajoy, no solo no la recibió el ministro de Educación, el ministro del ramo, no solo no la recibió Soraya Sáez de Santamaría, sino que la abandonaron a su suerte. La echaron, la dejaron sola ante la jauría separatista. Va a haber referéndum independentista porque ante la independencia de Cataluña el gobierno solo esgrime razones de tibios leguleyos y amenaza con unas leyes que no cumple, que no ha hecho cumplir, porque no hubiéramos llegado a la situación de hoy si en 2014 hubieran sido inhabilitados todos los que propiciaron la convocatoria del referéndum. Todos, desde el presidente de la Generalitat al último funcionario que participó en aquel acto ilegal. Va a haber referéndum y de aquí a 10 años independencia, porque frente a la épica separatista, frente a la nación inexistente catalana, el gobierno no esgrime ninguna épica sobre la multisecular unidad de la nación española. Ofrecen silencio, ofrecen diálogo, ofrecen manos tendidas
a los que te están desafiando todos los días. Y al final llega el terror a la foto. ¿Cómo les vamos a dar la foto de los Mossos, la Policía Nacional o la Guardia Civil llevándoselos esposados? Por Dios bendito, no hagamos eso. Bueno, pues en ese hacer y dejar pasar se nos está yendo la nación española. Porque ellos sí creen en la patria catalana, en su patria catalana, que solo es posible, solo será posible con la inexorable destrucción de la patria española común a todos los españoles, incluidos ellos. Habrá independencia y primero habrá referéndum porque frente a las tesis separatistas no hay nadie, no hay nada. Qué pesimista te veo, Eduardo. No, absolutamente, vamos. Rafa. Yo estoy de acuerdo en que una respuesta exclusivamente legalista nos lleva al fracaso. Pero con esto no quiero decir que haya que poner sobre la mesa toda una serie de atractivas posibilidades para que el separatismo, que no se le puede contentar, porque nunca se va a contentar, escoja entre un Estado federal, un Estado confederal, un pacto fiscal, un no pacto fiscal. Es decir, es metafísicamente imposible contentar al que no se quiere contentar y cambiar la estructura territorial del que es el Estado descentralizado, el Estado más descentralizado de Europa, porque haya un grupo de separatistas en una de las 17 comunidades autónomas españolas, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Cuando digo que a la respuesta legal hay que añadir otro tipo de respuestas, estoy hablando de pedagogía. Estoy hablando, no tirar de épica necesariamente, pero sí abundar en los argumentos que tienen que ver con el valor de la unidad, con el valor de que un extremeño y una barcelonesa se casen, hablen el mismo idioma, consuman los mismos medios de comunicación, tengan abuelos y tengan antepasados comunes, tengamos un idioma común, tengamos premios Nobel, estemos orgullosos de un país que compartimos, estemos orgullosos de ser la potencia turística del planeta, estemos orgullosos de un idioma que hablan 500 millones de personas. Es decir, el poner sobre la mesa el valor que tiene ser españoles. Y esto se ha abandonado no desde el año pasado ni desde hace una década, desde hace 40, 50 o 60 años, porque aparte de los complejos y las vergüenzas de cierta derecha, hay bajo mi punto de vista, una parte de la izquierda, que no toda, una parte de la izquierda que sigue con el cuento recurrente, en ese imaginario colectivo que es el máximo de la necedad, vinculando España con Franco. Es ese tipo de necedades absurdas, 40 años muerto el dictador y con una democracia perfectamente establecida y homologable a la francesa, a la alemana, a la italiana, ahora a la británica, ese tipo de actitudes es la que están dando alimento y munición argumental a los separatistas, porque, sin ir más lejos, Podemos, que tiene una representación muy importante en el Congreso de los Diputados, hoy le decía al presidente del Gobierno, de alguna manera le atribuía la responsabilidad de que un grupo de separatistas catalanes estén echados al monte. Porque Podemos directamente... Íñigo Errejón, el moderado, decía el otro día por 2 veces y por 2 días, es decir, que no se equivocó, en Cataluña, que no solo era partidario de celebrar un referéndum de autodeterminación para segregar una parte de España del resto, sino que era partidario de que ese derecho de autodeterminación se practicara de manera unilateral. Esto no es Esquerra Republicana, esto no es la SCUP, esto es Podemos. Los del 15M que blandían banderas y pancartas contra los salarios precarios, contra los cortes de la luz, todo argumentos y virtudes de tipo social que ahora resulta que se han convertido en una suerte de plataforma multinacional. Y cuando digo multinacional no estoy hablando que se reúnan allí un suizo con un croata, con un brasileño. Cuando ellos dicen multinacional, están hablando que una señora de Hospitalet y un señor de La Coruña pertenecen a naciones diferentes. Y por último, de A Coruña, esta gente de la SCUP, de Esquerra Republicana, hoy Lluís Llach, que pertenece a Junts pel Sí, que es esta mixtura imposible entre convergentes y republicanos, hoy Lluís Llach practicaba un discurso que en el resto de Europa sonaría terrorífico, que es que los españoles, que España es un cáncer, es decir, que el país que compartimos todos es un cáncer,
vaya por delante mi solidaridad con los enfermos de cáncer, pero sobre todo decía que España es una suerte de lugar en el que conviven funcionarios, hidalgos, castellanos. Vamos a escucharlo, Rafa, si te parece, que tenemos las declaraciones de Lluís Llach que hacía en un acto de la Asamblea Nacional Catalana el pasado martes, y esto es lo que decía, hablando del Estado español y de los españoles. Vamos contra un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer y que ha interpretado y reinterpretado la historia falsamente de arriba abajo. Bueno, vamos a ver, esto es la versión corta, ha habido un pequeño error. No, tenemos ya la completa, que dura aproximadamente un minuto, donde habla del Estado español y luego también cómo califica a los españoles, cómo funcionan como hidalgos. Lo tenemos, venga, vamos a escuchar el minuto entero, pero vale la pena, ¿eh? Bueno, enseguida lo vamos a recuperar, nos ponemos manos a la obra y recuperamos estas palabras que es de... Lo que yo decía, Gonzalo, es que este tipo de discursos que vamos a ver ahora completos, al otro lado de los Pirineos hacen temblar a las sociedades y a los partidos políticos, conmocionan, son discursos xenófobos. Junqueras tiene escrito en el diario Avui que un catalán y un español se parecen como un huevo a una nuez, porque los catalanes genéticamente, hablando de argumentos de tipo genético, étnico, sean mucho más próximos a los suizos, a los franceses. Sin ir más lejos, Puigdemont decía antes cuando era alcalde de Gerona, aún no era presidente de la Generalitat, que había que perseguir literalmente al forastero. Es decir, esto fuera de España es la extrema derecha. La extrema derecha es esto, la xenofobia es esto. Y ojo, porque Puigdemont, según hemos leído hoy, Joaquim Coll en Crónica Global y Joan Tapia en El Confidencial, hablaban de que había un arma secreta, arma, entiéndase la metáfora, que podría hacer valer la Generalitat. Y es, ojo, convocar unas elecciones autonómicas, si es que el Estado no les permite celebrar ese referéndum, pero el mismo día convocar también el referéndum. 2 urnas. Y a ver cómo el Estado impide que una votación que es perfectamente legal y legítima no se mezcle con una que pretende o que busca de manera ilegal fragmentar una nación perfectamente democrática y un Estado de Derecho. Bueno, desde luego interesante. Ahora sí que me comunican que ya tenemos lo de Lluís Llach y lo escuchamos y para poder valorarlo y tener más elementos encima de la mesa. Nosotros no anem contra España. Nosotros no vamos contra España porque vayamos a la base. No vamos contra los españoles, pese a que ellos han sido muy manipulados y han participado en marginar. Vamos contra un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer. Un Estado que es un cáncer y que ha interpretado y reinterpretado la historia falsamente de arriba abajo. ¿Cómo definiríamos? ¿Cómo definiríamos el Estado español? ¿Qué es? La herencia de los hidalgos, de los señoritos, de los funcionarios, de las monarquías, y solo falta ahora las puertas giratorias. Y estamos nosotros y los andaluces, casi peor que nosotros. ¿Me explico? Y por tanto, lo que pasa es que, así como es difícil transformar el Estado español, nosotros tenemos una posibilidad que es escaparnos. Una posibilidad que es escaparnos. Y nos escapamos. Ahora nosotros deseamos suerte, mucha fortuna a la gente que en el Estado español quiere parámetros democráticos más fuertes, quiere hacer una república más justa, más igualitaria. A ver, todos pedían la palabra, así que si les parece... Pues primero las damas, que es una cosa... Pero no creéis en la igualdad. Sí. ¿Cómo que primero las damas? En la igualdad y eres igual que cualquiera, que nada de primero las damas. ¿Qué tendrá que ver la igualdad con la urbanidad? ¿Qué tendrá que ver la igualdad con la urbanidad? De los que dice Lluís Llach, que hable. Venga, Martu, venga. A mí lo que me hace mucha gracia es que gente inteligente, formada y culta, como presupongo que la gran mayoría de los catalanes, haya comprado el discurso de desde el momento que nos separemos de España, aquí no habrá corrupción. No sé, los Puyol deben ser de Toledo.
Yo creí que eran catalanes. Aquí no habrá puertas giratorias, como si los altos cargos de la Generalitat no fueran las empresas y volvieran. Ni habrá corrupción, ni habrá el Palau, Millet, el 3%, Convergencia, Unió, que tuvo todas las sedes embargadas por lo que habían choriceado. En fin, todo esto debe ser que lo hemos exportado desde las tierras del sur allí, porque esto es una cosa que te deja loco, ¿no? Acabarán, de entrada, lo primero que acabarán es con la corrupción. Y luego, lo siguiente es que todo... Clink, te levantarás por la mañana y tu renta habrá subido excepcionalmente. O sea, habrás perdido el mercado con el resto de España, habrás perdido el mercado con la Unión Europea, habrás perdido la mayoría de tus grandes empresas que tienen sede en Cataluña porque ya han advertido de que como hicieran la locura de irse, se irían todas porque querrían seguir en la Unión Europea y querrían seguir mejor en el mercado español, que es bastante más grande que el mercado catalán. Entonces, perdiendo tus principales fuerzas de riqueza, de negocio y tal y cual, estarás mucho mejor que estando en España y en la Unión Europea. Esto no hay ninguna persona inteligente que compre este discurso. A ver, de la corrupción queremos huir todos, pero de la corrupción no se huye saliendo de España, de la corrupción se huye no votando a políticos corruptos, le hace la mitad del Junts per Sí, que son Convergencia y Unión, de la corrupción se huye, pues eso, indignándose, protestando y no permitiendo que tus representantes políticos estén en esta ridiculez de los referéndums y no en la gestión de tu gobierno. Venga, Eduardo, y seguimos por ese lado de la mesa. Cuando Pablo Casado les acusa de discurso xenófobo, tiene toda la razón Pablo Casado. Pero esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Está en el inicio del separatismo y del nacionalismo catalán con Renaixença a finales del 19, principios del 20, cuando los estudiosos del separatismo catalán decían que los castellanos no podían o no podíamos gobernar España porque debido a que estamos a más altura que los meridionales catalanes no nos llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces que los mejor dotados para gobernar España eran los meridionales catalanes, que estaban más oxigenados que los castellanos, por la altura de la meseta. Cosas como esta. Pero es que Jordi Pujol ha escrito en los años 80 un artículo terrorífico denunciando a ese pobre desgraciado andaluz, que es un ser espiritualmente pobre y moralmente desestructurado, que acude a Cataluña a perturbar con su derecho al voto el destino de la gran nación catalana. El andaluz desestructurado, espiritualmente pobre y moralmente destruido. Pero hay más. Esto que nos está pasando hoy viene de hace muchos años, como he dicho. Manuel Vázquez Montalbán, uno de mis paradigmas periodísticos, grandioso escritor que firmaba la contraportada del País, escribía ya por los felices 90 un artículo en el que se rasgaba las vestiduras porque la noche anterior había visto en TV3 un programa de televisión en el que se preguntaba a los participantes, catalanes, pata negra y charnegos, si estarían dispuestos a casarse entre ellos. Un catalán de 8 apellidos catalanes con un charnego murciano, castellano, andaluz o extremeño. Hablo de los años 90, soberbio artículo de Vázquez Montalbán denunciando esto. Gracias a esto hemos llegado a lo que Lluís Llach, en su absoluta incultura histórica, denuncia sobre la monarquía española. La monarquía española es la que es gracias a los catalanes, que en el año 1412, en el compromiso de Caspe, citado por Mariano Rajoy en su primera sesión de investidura, eligen, al morir Martín I, el último rey, el último rey de Aragón, eligen 3 representantes de Cataluña, 3 de Valencia y 3 de Aragón, a Fernando de Antequera, el primer trastámara que se corona rey de Aragón, gracias a los catalanes y a los valencianos. Parece mentira que Lluís Llach, que fue un monárquico de ultratumba hasta anteayer, requeté pata negra por parte de padre y de madre, y él militando en sus años jóvenes en los guerrilleros de Cristo Rey, en Barcelona y en Gerona, que es de donde viene su familia, pues ahora nos salga por este registro. Su padre combatió en la guerra del bando franquista. Ahora nos salga por este registro. Sí. Bueno, es todo una mentira xenófoba, un desprecio a los demás españoles, que además tienen ustedes en una bellísima novela de Juan Marsé,
Joan Marsé, que se llama Últimas tardes con Teresa. Eduardo, yo no estoy, A ver, Gonzalo y Sergio. No puedo estar de acuerdo en esto. Y además creo que... y no puedo estar de acuerdo fundamentalmente en la calificación de xenófobo del discurso actual. Para mí deberías irte, no sé, para convencerme, pues a lo mejor con el 1400 no me llega, tendrías que tirar más atrás si quieres que me quede yo pues sin datos para poder rebatirte. No, hombre, por Dios. Bueno, primero, vaya por delante todo mi respeto a Lluís Llach. Yo sus primeras palabras, lo que le he escuchado decir es no vamos contra España ni contra los españoles. Y luego, en la parte de los hidalgos y los señoritos y las puertas giratorias, bueno, con Marto estoy de acuerdo. Es cierto, es como si allí no hubiera pasado nunca, pero básicamente ha glosado lo que hemos contado en la primera parte del programa aquí, en referencia al tema de red eléctrica, con lo cual, hasta ahí, todo normal. A mí hay una cosa que sí que me llama la atención, una frase de esas declaraciones, cuando dice que tenemos la posibilidad de escaparnos. A mí eso me parece dramático, esa sensación de que... y además incluso puedo tener cierta empatía o cierta comprensión hacia lo que creo que se puede estar refiriendo, porque a veces a uno le dan ganas de escaparse de España. Y no creo que sea buena cosa gobernar este asunto con la acusación de xenofobia, al contrario, porque hoy incluso en eso que hemos visto en el Congreso entre Joan Tardá y la vicepresidenta, era el propio Joan Tardá donde pedía, por favor, corrija usted a Pablo, en lo que yo entiendo que es que Tardá está diciendo, mire, me he sentido insultado, porque yo no pretendo ser xenófobo con ninguno. Pobrecito. Pero dime tú dónde ves la xenofobia en las declaraciones actuales. Es que no me vale una frase del año 1400, no me vale últimas tardes con Teresa. Yo he puesto varios ejemplos actuales, contemporáneos. Gonzalo, el artículo de Jordi Pujol, años 80. Pero si la mitad de los nuevos independentistas son charnegos, es la gran diferencia de esta ocasión, que la mitad de los que están impulsando ahora el proceso son charnegos, y esto es lo que ha cambiado, y había muchos menos independentistas hace 4 años de los que hay ahora, y si se hubieran puesto las urnas y la gente hubiera votado hace 4 años, probablemente el resultado hubiera sido un no. Y luego, insisto en mi argumento de antes, yo no entiendo por qué la vicepresidenta primera del gobierno se limita a decir 2 frases, pero luego no consigue que la reciban los empresarios catalanes en Barcelona. Querido Gonzalo, estamos diciendo lo mismo, pero nos negamos a me cuesta, que en este caso me cuesta estar diciendo lo mismo que tú. Gonzalo, un matiz de lo que has dicho. Si se ponen las urnas, ponte que se cede y gana el no. En Escocia ganó el no, pero ya están volviendo a pedir. Lo digo porque ¿dónde acaba la insaciabilidad de los nacionalistas? Lo digo porque, que a lo mejor los que digan, vale, las ponemos, que gane el no y ya les callamos para siempre. ¿Para siempre? ¿O hasta cuándo? ¿No? Yo creo que en estos momentos, la impresión que tengo no es un dato, es que ganaría el sí. Esta es la impresión que tengo, pero creo que todos esos independentistas que no son nacionales, que no son como Puigdemont, que es de un pueblo donde él es nacionalista, su padre es nacionalista, su hermana es nacionalista. El padre de Puigdemont era franquista. Y el abuelo de Puigdemont. No es el padre de Puigdemont, el padre de Puigdemont, que era pastelero, es de los catalanes que durante la Guerra Civil huyen del terror de Lluís Companys en Cataluña, que establece Lluís Companys junto a los anarquistas, el terror espantoso que se establece allí, con los barcos prisión, las checas de Barcelona, una cosa horrible, y el padre, como muchísimos catalanes, Cambó el primero, huyen y se pasan al bando nacional. Y en el bando nacional el padre de Burgos, el padre de Carles Puigdemont y Casamajó, pues él es pastelero de profesión. ¿Pero por qué hacéis bromas con los apellidos catalanes? No hago bromas. A mí Casamajó es un apellido que me encanta. Cómo suena, es eufónico, es maravilloso. Como aquel personaje de ese genio de la radio que era Javier Sardá, el señor Casamajó. Me encanta ese apellido, me parece formidable. Lo digo con todo respeto. Bueno, pues el padre de Puigdemont, que no era como tú creías independentista, se pasa al bando nacional como era un pastelero de la gran tradición de este tipo de gremios en Cataluña, y se establece como pastelero del Estado Mayor en Burgos. Este es el padre de Carles Puigdemont y Casamajó, pastelero franquista. Yo, con el permiso del señor García Serrano, yo quiero, sobre todo, decirte que me parece cuanto menos atrevido el hecho de que puedas decir que hay que respetar
al señor Lluís-Llach cuando dice que España es un cáncer. Yo creo que eso no tiene... No ha dicho eso. Es que no ha dicho eso. El Estado español es un cáncer. No, ha dicho que el Estado español es un cáncer. Exactamente. Y algo parecido llevamos diciendo en esta tertulia durante la primera hora. Bien, pues por eso a mí me parece cuanto menos atrevido corroborar esas palabras, porque yo en ningún caso diré jamás, ni creo que sería bueno decir que el Estado español es un cáncer. Yo creo que el Estado español es un Estado democrático, que nos puede gustar más, que tiene sus defectos, pero para nada creo que podemos catalogarlo de cáncer, y creo que respetar la intervención de este señor, insisto, en mi humilde opinión, es cuanto menos atrevido. Pero sobre todo me ha preocupado una parte de tu intervención que voy a negar la mayor, ¿no? Cuando decías que una parte de la derecha española niega la identidad de España o no la defiende. Y yo, por la parte que a mí me toca y la que mi partido representa, yo te voy a negar la mayor, porque nosotros en el Partido Popular estamos tremendamente orgullosos de España, de lo que representa España y de la identidad de España y de todo lo que con ello conlleva, ¿no? La identidad de la tauromaquia, la identidad de las costumbres, de las sevillanas, de sus tierras, de sus gentes, con lo cual... Eso es el folclore, eso no me vale. No, bueno, el folclore y no. Pero la identidad de España nosotros la respetamos y en ningún caso hemos perdido, y yo, por la parte, insisto, que a mí me toca como Partido Popular, yo no puedo permitir que digas que nosotros la hemos perdido y que no la respetamos. Pero dicho esto, García Serrano siempre se remonta a la historia, mucho más para atrás. Pero que es de donde venimos todos. Sí, no, por supuesto. Sí, no voy a decirte... Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. No voy a decirte que no sea así, pero sí que es cierto que hay un momento en la historia mucho más reciente, que es un momento muy álgido donde el nacionalismo catalán coge mucho oxígeno. Y ese momento es en el que el señor Rodríguez Zapatero dice que el estatuto que salga del gobierno de Cataluña o del Parlamento catalán será respetado, diga lo que diga. A partir de ahí estos señores cogen un balón de oxígeno y de ahí no negaremos que viene una curva ascendente de su amenaza. Lo contrario, quiero decir. No, lo contrario no. Si se hubiera aprobado el estatuto, en el cual el gran problema es que en el preámbulo ponía que la nacionalidad es un sentimiento, ya ves, de aquello... ¿A dónde nos hemos venido? Si ese estatuto hubiera tirado para adelante, no estábamos en donde estamos ahora. Bueno, yo creo que hicimos muy bien en lo que hicimos en ese caso. Estoy en las antípodas de lo que acabas de plantear. Creo que es un ejemplo de torpeza política el haber bloqueado desde el Constitucional con votos particulares, con un espectáculo de que ni siquiera se ponían de acuerdo en el Constitucional. Ahora por lo menos hay un pacto para que no. Muy pequeña, que creo que en estos momentos políticos con la amenaza soberanista hay un gobierno, que es el gobierno del presidente Rajoy, que es el único, y me atrevo a decir el único, que probablemente le esté plantando cara con la ley en la mano, de manera estrictamente política al El gobierno del señor Rajoy no está haciendo nada en los últimos 4 años para frenar una embestida separatista que es inédita en la historia de España y inédita en la historia de Europa. Bueno, yo creo que sí. Y lo que más me preocupa a mí no es la inacción del Partido Popular, que la tenemos, es muy evidente, muy explícita, y su inacción está trayendo consecuencias. Lo que más me preocupa, repito, y después de escuchar el discurso de Gonzalo Cortizo, es esa suerte de complicidad, a mi juicio incomprensible, entre lo más reaccionario en el plano ideológico que existe, que es esta gente, y la izquierda. Es algo, mi familia, la mitad de mi familia, como la mayoría de los españoles, es de derechas y la mitad de mi familia es de izquierdas, somos valencianos. Y en mi familia, la parte de izquierdas, no le entra en la cabeza la actitud de algunos líderes políticos de izquierdas o opinadores o periodistas que son tan dados a comprender este tipo de cosas que debería ser lo primero que deberían combatir. Julián Marías, un represaliado por el régimen, una persona de izquierdas que combatió la guerra en el bando republicano, decía que el gran problema de la izquierda después de Franco era la mala percepción que tenía de su propia historia, esa etnofobia, ese autoodio, ese autodesprecio que hace comprender que un señor que dice que España es un cáncer, de alguna manera lo justifiquemos. Para mí no me cabe en la cabeza. Bueno, Cristina, ¿qué opinan nuestros espectadores a través? Porque creo que son muchísimos los mensajes que estamos leyendo en pantalla, así que trasládanos los más destacados. Pues sí, en WhatsApp, en nuestro número de teléfono, que lo recuerdo una vez más, el 670 03 45 43. Nos llegan algunos mensajes como estos. Rajoy, como Salomón, piensa que las cosas se arreglan solas. O espero que Rajoy sepa que todos somos españoles. Corte de raíz a los independentistas catalanes. También estamos recibiendo mensajes a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo y con el hashtag #elgatoalagua, mensajes como este. Los políticos de cierta posición, cuando dejan la política, no se buscan la vida. Eso solo lo hacen los pobres mortales. Así que la solución para algunos en Cataluña es la solución que propone Rajoy, o sea, nada.
Interesantes reflexiones de nuestros espectadores. Concluimos con esta última reflexión sobre Mariano Rajoy. Hacemos la última pausa de publicidad y regresamos aquí al Gat al Agua. Bueno, 27 minutos pasan de las 11 de la noche. Si les parece, vamos a debatir ahora sobre un nuevo frente que tiene abierto Podemos. Ya no tenían bastante con la enemistad manifiesta, tanto personal como desde el punto de vista político, entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, sino que la número 3 del partido, por llamarlo así, por lo menos orgánicamente, Carolina Vescanza, ha decidido abandonar todos los cargos ejecutivos que tenía y dice que no va a apoyar a ninguno de los dos bandos, ni a Pablo Iglesias ni a Íñigo Errejón en la asamblea que se celebra la semana que viene. Lo anunciaba con el siguiente tuit que colgaba efectivamente en las redes sociales y después con un comunicado que enseguida les vamos a leer. Decía Carolina Vescanza que con esperanza tomamos una decisión difícil porque la obligación de cuidar Podemos está por encima de cualquier otra. Y en el comunicado decía Carolina Vescanza: Podemos ha llegado al dintel de esta asamblea atrapado en un eje de confrontación entre dos compañeros. Este eje ha dificultado el desarrollo de los debates que alumbraron e hicieron florecer a nuestra organización, los debates sobre derechos, trabajo, dignidad, soberanía y democracia. La intensificación y extensión territorial del enfrentamiento ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo, muchas veces con enorme sacrificio. Y concluía Carolina Vescanza diciendo lo siguiente, que propusimos a los principales equipos un acuerdo de mínimos destinado a desactivar el enfrentamiento, evitar el choque de trenes, es decir, hace referencia a Iglesias y a Errejón, y permitir al conjunto de la organización debatir sobre proyectos políticos. Hoy debemos admitir que por ahora no hemos logrado nuestros objetivos, es decir, no ha evitado el choque de trenes al que hacía referencia. Y concluye diciendo que pensando que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad del diálogo, es decir, que Iglesias y Errejón actúan contra la voluntad del diálogo y el acuerdo, voluntad que es compartido por la gran mayoría de las personas inscritas en Podemos. Esto se une a otro dato importante. Fíjense lo que decía esta mañana Juan Carlos Monedero en una entrevista en La Vanguardia que después ratificaba en una televisión nacional. Decía lo siguiente sobre Íñigo Errejón y sus ansias de poder. Errejón no dice la verdad porque sí quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Iglesias. Bueno, esto lo decía, y ahora la contestación de Errejón, que evidentemente sabe que Monedero es un hombre de Pablo Iglesias, y fíjense lo que decía acusándole de sembrar la cizaña. Ya lo he dicho muy claro, yo creo que no está bien mentir y no está bien sobre todo intentar sembrar cizaña entre Pablo y yo, porque eso le hace daño al proyecto. Y por tanto creo que lo que nos debemos es una discusión política tranquila, entre compañeros, en la que podamos discutir de las ideas y del rumbo. Todo lo que sean las insinuaciones, los ataques o las palabras gruesas, creo que intentan sembrar cizaña y que por tanto no vienen al caso. Venga, Martu, ¿qué te parece esta crisis y sobre la dimisión de Vescanza, o la renuncia mejor dicho, los ataques de Monedero a Errejón y su respuesta? Bueno, yo decía antes un compañero mío, Carolina descansa, ¿no? Y es que es lo que va a pasar. Llevan esto se ha visto mucho en las últimas 3 o 4 semanas, pero llevan así prácticamente un año. Ya pasó aquí en Madrid, se cargaron al errejonismo, pasó con Mayoral, en fin. El autoritarismo de Pablo Iglesias, con el que está dirigiendo Podemos con mano de hierro, ha ido generando una tensión, un rozamiento en todos los territorios. Teresa Rodríguez ya ha dicho que ellos se declaran independientes de la Andalucía y que no tienen nada que rendir cuentas a Pablo Iglesias. En fin, que al final han entrado... Lo curioso es que han entrado en una dinámica que un partido como el mío, pues 137 años de historia, te desgastan y te llevan al final a que un personajillo como Pedro Sánchez alcance la Secretaría General y genere lo que ha generado ahora, ¿no? Que estemos ahora mismo, de verdad, en un partido con 137 años, en un nivel de debate tan paupérrimo como el que tiene Podemos, que están recién llegados, ¿no? Entonces, bueno, quitando esta anomalía, lo normal es que en un partido político se construya con el tiempo, se construyan estructuras territoriales, que haya cuadros intermedios, que haya decisiones que se toman delegadas, y eso pacifica las decisiones. Porque lo que tiene Podemos es que ha crecido con un caudillo, que es Pablo Iglesias, que ha visto amenazado su posición de caudillo
porque Errejón estaba teniendo simpatías entre gente que ha comprendido que asaltar el cielo es una cosa que suena fenomenal, pero no sirve para nada. En cambio, negociar con otros partidos políticos y conseguir medidas, pues bajan la luz, impiden que te la corten a la persona, suben los salarios mínimos y podrías conseguir muchas más cosas si jugaras en el terreno donde se deciden las cosas. Y esto es lo que dice Errejón, vamos a jugar en el terreno en el que se deciden las cosas. Y Pablo Iglesias dice, no, vamos a seguir con la lucha del asalto de los cielos, que no ha llevado a nadie de España a mejorar su vida, salvo la del propio Pablo, que está sentado en un escaño del Congreso, ¿no? Y entonces, pues eso ha hecho que haya gente que ha intentado mediar, como Vescansa, que ha querido buscar una solución intermedia y se la ha llevado por delante la discusión, ¿no? Y ahora ya han entrado ahí, además han entrado en la dinámica de los ataques personales, ¿no? Yo creo que al lado de los pablistas le hace mucho daño, por ejemplo, Irene Montero, que tira con todo lo que tiene y al cuerpo, ¿no? Y hacer sangre del contrario, ¿no? Porque yo creo que mientras se peleaban Errejón y Pablo, pues todo era mucho más bruto, ¿no? Mucho más noble, pero mucho más bruto, ¿no? Y en cambio se han metido, o por el lado de Errejón, Tania, que es bastante más lista también y que conoce el paño bien conocido y que entonces se han metido ya a un nivel de debate de ataques muy personales, hacer daño, ¿no? Y eso no se soluciona en 20 horas que quedan para que se sienten a solucionarlo, ¿no? Ya no pueden hablar de proyectos, no pueden hablar de ideas, no, lo que tienen que... Uno de los dos va a ganar y el que pierda va a ser exterminado, él y todos los suyos, ¿no? Y los primogénitos de sus casas para que su estirpe se extinga con ellos, ¿no? A mí me da pena que hayan llegado tan rápido a este nivel y que nosotros hayamos estado cerca de estar en ese nivel, ¿no? Eso es muy peligroso porque destroza a la izquierda y mientras tanto el Partido Popular se sienta cómodamente con una minoría que debía estar haciéndole sudar sangre y en cambio viven cómodos allí porque Podemos se ha retirado de la actividad del Congreso y el PSOE hace lo que puede con 84 diputados y el PP vive súper relajado cuando tendría que estar en el alambre, ¿no? Todo el día negociando cosas y podríamos estar los que somos de izquierdas mucho mejor, sacando adelante proyectos y propuestas de izquierda, ¿no? Curioso porque lo que acaba de decir Marto, hay mucha gente de Podemos que dice lo mismo del Partido Socialista, que debido a las disputas internas del PSOE, el PP está viviendo cómoda y plácidamente. Yo creo que, Sergio, venga, yo creo que el Comité Federal del PSOE se va a quedar en una broma para lo que va a pasar en Vistalegre, ¿no? O sea, lo que pasó allí fue esperpéntico, evidentemente, pero lo de Vistalegre yo creo que va a ser aún a mayores, ¿no? Cómo se están despellejando por dentro, antes incluso porque es cierto que el Comité Federal fue, digamos, el exponente de la pelea fratricida de la señora de Andalucía con los señores de Madrid, etcétera, etcétera. Joder, cómo me mola que del Partido Popular habláis de lo que no tenéis ni idea. El Comité Federal no discutió una señora de Andalucía con un señor de Madrid. Separó un partido político, un pacto. No, hombre, no, te respeto cuando hablas. No, hombre, no, si estás faltando al respeto a mis compañeros, ¿qué me estás respetando? Ellos son los que están faltando el respeto a los propios socialistas. Si yo hablara en esos términos de Soraya y de Mariano, ¿tú no saltarías? Pues ya está, hombre. Pero es que yo no, un respeto es que nosotros a la mesa, un respeto. Es que no puedes hablar de esos términos de Soraya y Rajoy porque nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en sacar España de vuestras políticas suelen arruinarnos y nosotros en red eléctrica, estamos... Bueno, hombre, que vengas tú a dar lecciones. Que vengas tú a dar lecciones de colocaciones es cuanto menos irrisorio. Pero bueno, esta es la izquierda que tenemos, ¿no? Que entre ellos no se dejan hablar, pero tampoco dejan hablar al resto. Entonces, los de la izquierda y los de la más izquierda, este es el panorama que tienen los votantes, porque al final esto es una guerra interna de los partidos políticos y de los militantes en todo caso, pero claro, el votante de la izquierda más moderada o de la izquierda más educada, llamémosle como queramos, cuando tenga que ir a depositar el voto, claro, dirá, pues yo a quién voto, ¿qué es lo que hago aquí, ¿no? Entonces, sobre todo hay una cosa muy importante, y ahí sí que tengo que decir que al menos el Partido Socialista está en un debate ideológico, o en un debate de posicionamiento, en un debate de decir, oye, ¿para dónde vamos, no? Porque si vamos para allá tenemos esta pérdida, si venimos para acá tenemos esta otra. Están intentando encontrar de nuevo su identidad, y está bien, dentro de las diferentes escenas que los diferentes candidatos van a plantear. Pero es que en Podemos no hay eso. En Podemos solamente hay una lucha para, yo me pongo, te quito a ti en medio, aniquilo, pero el fondo ideológico de Podemos, que es tan peligroso como el que todos conocemos, que es el comunismo. A mí, Sergio, me hace mucha gracia. Un momento, Rafa, que pedía antes la palabra Eduardo y después Rafa. Venga. El Hidalgo, don Eduardo. Un respeto a las canas, don Rafa. Solo faltaría. Venga. ¿Qué canas? A mí esto me parece una deliciosa paradoja poética de Podemos. Fijaos que el modelo que ellos pretenden para España se acerca más al cantonalismo de la Primera República que a cualquier Estado moderno. Ellos quieren una España plurinacional
en la que hasta Fuenlabrada, Getafe, El Escorial o Torrelodones se puedan declarar naciones si hay consenso para declararse nación. Quieren una España plurinacional, un Estado que es un Carajal cantonal como el de la Primera República. Eso lo han pedido, eso es lo que predican. Tenían preparado un ministerio plurinacional si llegaban al gobierno. Tenían preparado ese ministerio. Bien, pues esa plurinacionalidad, ese cantonalismo territorial que quieren para España, resulta que ideológicamente no lo aceptan para sí mismos y quieren un partido unido, fuerte, uno, grande y libre. Quieren un partido cuasi jacobino en su estructura. Para España no. Para España quieren el Carajal cantonal. Podemos en 2 años, hace 2 años o 3, corregidme si me equivoco, entró en la política como el chulo cervantino. Caló el chapeo, miró al soslayo, tentó la espada, fuese y no hubo nada. En 3 años ese globo ha reventado. Y de Podemos, dada la imagen que están transmitiendo, va a quedar muy poquito en las próximas elecciones. Muy poquito, bueno, afortunadamente. Yo no estoy tan segura de eso. Con poca sensatez que recupere el PSOE y poca unidad que recuperen, de Podemos va a quedar muy poco. Ahora sí, y yo me alegraré. Por abundar en el argumento que está dando Eduardo García Serrano, yo creo que en coherencia con esa visión plurinacional que tiene Podemos de España, está empezando a ocurrirle lo que le ha ocurrido en Andalucía, que quieren erigirse en un partido independiente. Lo que le está ocurriendo en Cataluña, que Podemos ha desaparecido casi literalmente Cataluña, ahora hay un partido que le sustituye. Lo que le está ocurriendo en Galicia, que hay Podemos Galicia no existe o es minoritario dentro de otro partido de carácter también nacionalista. Es decir, están comprobando en sus propias carnes cuál es el resultado de multiplicar o atomizar el conjunto en diferentes partes. Y se pueden encontrar con un Podemos reducido a las 2 Castillas, La Rioja y Madrid. Esto en la cuestión territorial. Me hace mucha gracia que alguien del Partido Popular haga críticas a lo que está ocurriendo en el Partido Socialista con Pedro Sánchez o a lo que está ocurriendo en Podemos con la pugna entre... Y lo nuestro es una balsita de aceite. No, porque no puede ser otra cosa. No bueno, podría ser otra cosa. Sí podría. No podría. Pero hemos decidido que no. Ah, bueno. Claro, todos hemos decidido que no. Alguien se podía haber presentado. Yo por lo que... Es que nosotros lo tenemos muy claro. ¿Quién es el que manda? Y con él No, eso está claro. Claro. ¿Y qué tiene de malo? Hay muchos militantes del Partido Popular con los que yo llevo hablando las últimas semanas que no comparten en absoluto esa situación, que a ellos les gustaría, como hacen mandar también. Como hacen estos rojos, poderse presentar. Poder votar cada militante, poder votar al presidente, pero resulta que no, que esto es una cosa de rojos y que la derecha no va. Pero bueno, ahora te respondo, claro, esta falsa demagogia de que nosotros somos antidemocráticos por dentro. No. Es que ya clama. No estoy diciendo que seáis antidemocráticos. Estoy diciendo que Podemos tiene problemas ideológicos, por pugnas políticas, incluso por personalismos. El Partido Socialista tiene problemas por pugnas políticas, por personalismos, por... Martu le tiene mucha manía a Pedro Sánchez, probablemente Pedro Sánchez al grupo de Martu también, pero esto se visibiliza porque cada militante tiene derecho a escoger a su secretario general, a su presidente. Esto en el Partido Popular no pasa. Nosotros somos más Esto en el Partido Popular no pasa. Somos más organizados. Claro. Somos más organizados. Yo creo que... Nosotros hemos tenido un proceso de elección de compromisarios internos en las sedes. Y en mi sede, yo ya lo he explicado aquí, como en muchas otras, ha habido un proceso interno donde se ha votado los afiliados quién quería que le representaran allí. Luego, posteriormente... Por medio de intermediarios. Pero alguien tendrá que tener la voz allí, ¿no? Sí, el militante. O hacemos los círculos. Pero si es que los militantes lo han tenido, te voy a explicar por qué. Nuestra sede, y como la nuestra muchas, hemos establecido reuniones donde los militantes han venido a establecer cuáles eran las enmiendas que querían a los estatutos. Nosotros hemos presentado 17... Pero no me hables de enmiendas, Sergio, no, pero favor, es que habláis de algo, directa. Habláis de algo porque está guay, ¿no? Hablar de que el PP no tiene democracia interna. Oiga, de las 17 ya nos han aceptado 3, otras las vamos a debatir allí. Los compromisarios somos perfectamente capaces de representar a nuestros afiliados porque son nuestros afiliados los que nos han elegido para que los representemos. Es más, los compromisarios somos, al final, una forma en que en el anterior Congreso... Claro, es que lo hemos Sergio, votado. Perdona que interceda, ¿eh? Es que lo hemos votado. ¿Tú crees que si preguntasen a todos y a cada uno de los afiliados del Partido Popular... Oye, habrá de todo. Un momento, claro. ¿puedo preguntar o no?
¿cuál sería su sistema de voto idóneo para elegir al presidente del gobierno en un congreso? ¿Tú crees que elegirían el sistema de compromisarios? ¿De verdad lo crees? Pero vamos a ver, ¿O crees que elegirían el sistema de un afiliado o un militante? Vamos a ver, si me preguntáis a mí, yo soy de un afiliado, un voto. Bien, porque además en el Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid, en el que yo participé, fue un afiliado, un voto. Y yo desde el comité organizador del Congreso así lo defendí. Ya se ha renunciado a eso, Sergio, como sabes. Veremos qué Nuevas pasa, Generaciones ha renunciado a pedir un militante, un voto. Pues bueno. A ver, Gonzalo. Sí, bueno, yo antes... Pero Nuevas Generaciones es nacional. Sí, sí. Antes Yo que no. Mi Madrid es mi Madrid. Por eso te quería preguntar, ¿a cuántos congresos del Partido Popular has ido? A 2. Es que yo he ido, creo que pero por una cuestión creo de que este será el cuarto que cubriré como periodista. Sinceramente, son una pérdida de tiempo. Oye, yo me lo estoy currando mucho, no me digas eso. He visto los debates, es que es verdad, yo no es por faltarle al Partido Popular, pero es que está prácticamente todo cocinado, las ponencias te metes allí a cubrirlas y no encuentras una noticia, es un rollo, está hecho, o sea, es muy fácil, no hay gran cosa que hacer, salvo que aparezca Aznar en un avión que le ponga un empresario latinoamericano y aterrice y dé un susto a Rajoy como hizo en Valencia, ¿no? Con aquella entrada que le negó el saludo. Pero por ir a lo de Podemos, claro, a mí me parece interesante preguntaros quién es Carolina Vescansa, y es la persona que dijo que había una ventana de oportunidad. Y la persona que se está yendo es la que dijo que había una ventana de oportunidad, y además es probable que tuviera razón cuando lo dijo, que había esa ventana de oportunidad. No sé hasta qué punto la salida de Carolina Vescansa lo que está señalando es que la ventana se ha cerrado. Es que quien vio eso y, bueno, sabe analizar los datos, las estadísticas, y esto es su especialidad. Pero claro, eran 5 cuando empezaron. Ya no está Vescansa. Monedero está, pero no está. Bueno, suponemos que no está. Luis Alegre, del equipo fundador, no está. Solo quedan Pablo, Íñigo Errejón. Y claro, luego me sorprende otra cosa también. Carolina Vescansa es pablista, ha sido pablista toda la vida. Hasta hace 3 semanas que decidió sacar un documento donde básicamente lo que decía es que la sangre no llegase al río. Y por eso se llevó a la cartera el odio acérrimo de Pablo Iglesias. Quiero decir, a mí me sorprende la facilidad con la cual puede ser laminado en Podemos si disientes una milésima de lo que dice el líder. Yo no consigo entender por qué Iglesias se sintió tan traicionado por Carolina, por esa que ni siquiera corriente, era una serie de artículos en donde pedía, bueno, pues un poco de sensatez, y que parecía bastante razonable pedir eso con el espectáculo que se está dando. Esto me llama también muchísimo la atención. Y bueno, lo que hemos comentado otras veces, yo creo que solo puede quedar uno y al final... ¿Te puedo sí. responder con todo cariño, Gonzalo? El cariño y el respeto intelectual que te tengo a esa pregunta retórica que evidentemente haces. Eso es porque te va a dar. No puedo entender, has dicho, corrígeme si me equivoco, por qué Pablo Iglesias lamina a todo aquel que disiente mínimamente de él, más o menos, ¿no? Pues porque os habéis negado a aceptar desde el principio lo que es Pablo Iglesias. ¿Quién es? Los que decís, ya sé que tú lo preguntas a título retórico, Gonzalo. No, digo los demás. Si me metes en un plural, me pongo nervioso porque quiero saber quiénes son mis compañeros de plural. No han querido aceptar lo que Pablo Iglesias es medularmente, que está en su ADN político. Pablo Iglesias es un bolchevique, y esto no es una caricatura. Esto es una realidad ideológica que este chico ha mamado en 2 generaciones. Él se reivindica. Yo creo que como Pablo Iglesias tal. tiene mucho más de hijo único que de bolchevique. Pablo Iglesias es un comunista estalinista. Yo creo Y un comunista estalinista no admite la más mínima disidencia. Pablo Iglesias me ha reconocido a mí, aquí vuelvo a recordar, soy comunista, a gritos, soy comunista, reproducido por Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. Pablo Iglesias me ha dicho a mí, junto a su entonces novia, Tania Sánchez Melero, en esta mesa, que los 38 millones de muertos solo en la revolución cultural maoísta eran un error revolucionario. Eduardo, no te me vayas. Quiero decir, ese es Pablo Iglesias, querido Gonzalo. Y un comunista estalinista no admite ni un milímetro de disidencia. Solo un segundo. Matice, Gonzalo. Entiende mi pregunta. Cuando yo digo no entiendo por qué lamina todo... Espera. Que es retórico. No, no es retórico, es que al final se queda solo, es que se ha ido Monedero, es que se ha ido Alegre, es que se ha ido Vescansa, es que no Pascual. queda... No, se ha ido bueno, Pascual tampoco era del equipo fundador, pero Monedero se fue por lo que se fue. Pero no queda nadie ahí, entonces llega un momento donde Pablo se va a dar cuenta
de que lo tiene muy complicado. Es decir, acaba de poner de número 3 en su lista a un señor al que hace unos meses estaba insultando por colaborar con el Partido Demócrata Americano. Quiero decir, es que es una locura. Bueno, no arreglen las cosas. Lo están viendo desde hace unos minutos. Pedro Sánchez está de gira. La semana pasada el sábado estuvo en Sevilla. Hoy ha estado en Castellón, donde ha hecho jugosas declaraciones, y este fin de semana va a Zaragoza, y así le van a recibir como un auténtico rockstar de Operación Triunfo. Vean. Bueno, ahora le preguntaremos a Martu Garrote qué le parece, pero lo interesante, lo mollar, es el decálogo que ha presentado a través de Twitter y que entiendo que hoy ha empezado a desgranar en Castellón y lo va a hacer en las próximas semanas, una vez que ya sabemos que se va a presentar. Este es el decálogo que colgaba en Twitter, en la red social, sobre el Partido Socialista que quiere. Dice: más autónomo, libre de injerencias, que sea la fuerza del cambio en España, de izquierdas, plural, de liderazgos compartidos, coherente y creíble, que sea la fuerza que vertebra España, feminista, ecologista, federalista, laico, que impulse la educación y la cultura y que reivindique la memoria histórica, y donde la militancia decida, que sea el partido de los jóvenes, un partido unido. Martu, ¿qué te parece? Porque este es el decálogo. La verdad es que leyéndolo como socialista no sé si discrepas en alguno de los puntos. No hay nada novedoso. Bueno, quizá cuando dice autónomo, yo no sé a quién él ha estado sometido como secretario general del PSOE los 2 años que ha estado, pero el resto de secretarios generales del PSOE durante toda su historia no se han sometido a nadie. No se han sometido ni siquiera a los dictadores, a las armas, al terror, al exilio, a la represalia. O sea, que hemos sobrevivido a todo siendo autónomos. No sé qué autonomía quiere reivindicar, ¿no? Y cuando dice sin injerencias, pues la única injerencia que hubo, que él la sabrá porque ha sido en sus 2 años levantado, lo ha reconocido en televisión. Él ha ido a pedir a medios de comunicación que interfieran a su favor y se ha enfadado porque luego no han interferido a su favor. Quiero decir, yo no veo las injerencias. Mira, todo esto que está pasando con Pedro, bueno, hay unas infografías en Twitter de los actos que si no fuera por lo triste que es todo, pues son muy entretenidas, son muy divertidas, ¿no? O sea, es que las hace su peor enemigo, ¿no? Esta campaña de los... alguna diputada suya como Susana Sumerzo ya viene a decir, claro, por favor, yo no tengo nada que ver con esto, porque da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque el compañero Pedro puede presentarse a secretario general como cualquier otro, ¿no? Y debatir con ideas y con propuestas, ¿no? Algo más que ser feminista y laico y tal, que esto ya somos todos, ¿no? Por eso somos socialistas. Si no seríamos... todos los socialistas. Hombre, hay socialistas como el exalcalde de La Coruña, que no es laico, por ejemplo. Pero no, sí es laico, pero si tú puedes ser... No tiene nada... Exactamente, el laicismo... Ateo y laico... Exactamente, son cosas distintas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el programa que plantea el señor Sánchez? Si solo tiene un punto su programa. Ser secretario general. No, el único punto es ir contra Susana Díaz. Bueno, eso sí. Y esto es un choque de trenes. Da igual lo que nos traigan en esos papeles, en esos documentos. Bueno, hay que llenar el tiempo. Está muy bien. Bueno, no da igual porque yo te digo, yo sí que he estado en congresos del PSOE desde que el mundo es mundo y ahí hemos debatido enmiendas. Sí, yo también he estado y hemos colado enmiendas que no querían las direcciones, ¿no? Sí, pero con lo cual es muy importante el para qué. Tú sabes muy bien que quien está preparando los documentos políticos y económicos del PSOE para ese congreso no son ni Pedro Sánchez ni Pachi López. Hasta ahí, eso seguro. No, la ponencia marco la puedes enmendar entera. Si Pedro Sánchez y Pachi López tienen apoyo de las bases, irán a sus agrupaciones, cambiarán la ponencia marco y la ganarán en el Congreso. Pero hay que trabajar. Que es mucho más divertido salir ahí y decir 4 frases, pero luego hay que currarse las enmiendas. Lo que quiero decir es que el señor Sánchez estaría dispuesto a firmar cualquier papel que escribiera Susana Díaz. De hecho, lo hacía en los meses anteriores. No, ahora parece que no tenía ningún problema. Es una cuestión y es su valor electoral y es lo que él va a intentar hacer efectivo e intentar cobrar en cash, que es la gente militante del PSOE que tiene un problema con lo que pasó el 1 de diciembre y un problema particular con la señora Susana Díaz. Y es el único activo interno que tiene y es con lo que va a jugar. Bueno, dice poco del partido, a lo mejor. No, dice poco de quien se presenta anti, porque la otra parte no se presenta como diciendo... Bueno, es que ya el trabajo ya se hizo en el comité del 1 de diciembre. Vuelvo a decirlo bien, en ese comité del 1 de diciembre lo que se hizo fue Pedro Sánchez, que ha dicho hoy... En ese comité hubo de todo. No, mira, Pedro Sánchez... Perdona, Pedro Sánchez... En todos los lados, de todo. Pedro Sánchez ha dicho hoy, en Castellón, que una de las cosas que va a hacer es que se va a someter a la militancia
toda la política de pactos. Bueno, pues el día, los previos al 1 de octubre, en lugar de decir voy a hacer un congreso express en 3 semanas para que nadie se me presente, ser el secretario general y hacer lo que se me ponga ahí el resto de los 4 años, voy a preguntarle a mi militancia si quieren abstenerse o si quieren votar no. Y podía haberlo hecho, pero no lo hizo, porque él no quería preguntar a la militancia nada. Él quería ser el secretario general 4 años para luego hacer su voluntad durante 4 años. No, pero es que eso fue el 1 de octubre, para que él no pudiera ser secretario general por el artículo 33 durante 4 años y pactara todo eso que ya han contado los del Junts por Sí, que lo tenía ya todo amarrado, pues para eso hubo que hacer lo que se hizo el día 1 de octubre. Se hizo más fácil, hubo una cosa más fácil. Dijo, el que no esté de acuerdo conmigo, que dimita. Y le dimitió la mitad de su ejecutiva. Todos los secretarios... Sí, de hecho me lo dijo a mí en una entrevista. Todas las secretarias, sí, por eso todos los secretarios generales anteriores a él, si le dimite la mitad de su ejecutiva, se van. Y entonces no hay que hacer el 1 de octubre nada. Pero él dijo, no, me ha dimitido la mitad, pero no me doy por dimitido. Martu, todas las partes en ese comité, todas las que tomaron la palabra, todos reconocieron que aquello fue un escándalo y una cosa bochornosa y desagradable para todo el mundo. Hombre, claro, es que pero no teníamos que haber llegado nunca a ese comité. A ver, Cristina, ¿qué está opinando la audiencia? Ya última ronda de valoraciones de todo lo que ha dado de Siste Gata-al-Agua. Cuéntanos. Bueno, pues la brecha de Podemos tras esta marcha de Carolina Vescansa ha dado que hablar, sobre todo en nuestras redes sociales, y leo algunos mensajes que nos han mandado a nuestra cuenta de @gato_directo. Mensajes como este: adiós Vescansa, a sembrar pimientos del padrón. O lo que no entiendo de Podemos es cómo le han podido votar 5 millones de votantes. También en nuestro WhatsApp, en nuestro número de teléfono, el 670 03 45 43, hemos recibido muchos mensajes como este: Vescansa, millonaria hija de papá, se ha cansado de jugar a la política. Entre los de Podemos, los soberbios del PP y Pedro Sánchez, menos mal que aún tenemos sentido del humor. Muchísimas gracias, Cristina. Ya por último, cuéntanos, es que ya se me iba a olvidar. ¿Quién ha decidido la audiencia a través de sus comentarios de WhatsApp que se iba esta noche el gato al agua? Pues nuestra audiencia ha decidido que el gato al agua esta noche se lo merece Martu Garrote. ¡Martu Garrote, hombre! Pues aquí tienes, Martu, claro que sí. Cristina Ramos, muchísimas gracias una vez más por haber estado ahí y a todos ustedes por todos sus comentarios. Tiempo para irnos. Sergio, gracias por haber estado aquí esta noche. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Rafael Núñez Huesca. Un placer. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Sí, que vaya todo bien. Eduardo García Serrano. Un placer. A madrugar. En breve ya, ¿no? A las 5:15 de la mañana. Otra vez, como siempre, sí. Pero tú eres muy remolón, ya lo sabe nuestra audiencia, con lo cual hasta las 6:30 o así estás ahí dando vueltas. Los de la radio somos muy madrugadores. El programa empieza a 8 de la mañana, ¿no? No, a las 7. A las 7 de la mañana y a las 8 llegas tú. Exacto. Ya lo saben, ¿eh? Buenos días, España. Martu Garrote, enhorabuena por el gato al agua. Gracias, gracias. Muy buenas noches y a todos ustedes muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 10 de la noche y les dejamos ahora, sin más dilación, con el editorial de Julia Ariza y José Javier Esparza. Hasta mañana. Adiós.